¿Qué estudiar para aprender a invertir en bolsa? Esta es la gran pregunta que se hace cualquier inversor en sus inicios. Ya no solo hablo de aquellas personas que quieren trabajar en el sector de la inversión, como analistas o gestores de fondos, sino también me refiero a aquellas personas que no tienen nada que ver con este sector, pero que simplemente quieren aprender a gestionar sus ahorros y a ser unos buenos inversores particulares. La formación es algo esencial y al ver que actualmente no existe ningún vídeo de habla hispana que profundice sobre este tema de una manera detallada y profesional, he decidido hacer este vídeo que verás ahora, donde voy a intentar ayudarte a que puedas responder a la pregunta del millón y sepas realmente hacia dónde enfocar tu carrera como inversor, sea profesional o por hobby. Por lo tanto, voy a repasar detalladamente las diferentes vías y caminos que existen para formarse dentro de este sector de las finanzas y de la inversión, empezando por qué carrera escoger para tener una buena base, siguiendo por si cursar algún máster o MBA, o también si cursar algún tipo de certificación prestigiosa como el CFA o el EFA. Esto no lo voy a hacer solo, sino que por cada área que toquemos voy a traer a alguien que haya cursado esa certificación y tenga el título, o alguien que tenga mucha experiencia en esa área, para que os explique detalladamente cuáles son las ventajas, desventajas de esa formación en concreto, y que además os pueda dar información como los precios, los cursos, los exámenes, qué salidas profesionales tiene y para qué tipo de persona está hecha esa formación en específico. Así que vamos allá, pero antes tan solo te pido que si aún no lo has hecho te suscribas para apoyar este contenido y todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo aquí debajo, activando las notificaciones y dejando un gran like para apoyar a esta comunidad que estamos creando entre todos de inversores particulares. Primero empezaremos por aquellos que queréis hacer una carrera o grado universitario y obtener una buena base para empezar. Y yo creo que aquí la pregunta principal no es qué carrera quiero hacer, sino que lo que primero nos debemos preguntar es qué trabajo quiero tener en un futuro, o por lo menos cuál es mi objetivo. Si es ser gestor, analista, trabajar en M&A o simplemente gestionar mis propios ahorros, ya que a partir de aquí será mucho más fácil ver si escogemos un camino u otro. Para ello he traído a Sergio Barrado, analista y gestor con mucha experiencia ya no solo a nivel nacional, sino también fuera de España, que además tiene un canal de YouTube de Investing Corner donde explica cómo invertir en bolsa como un profesional. Bien, pues él en este caso nos explicará cómo funciona la industria y qué tipos de trabajo hay. A partir de ahí podremos ver qué carrera sería la más apta para nosotros. Bien, pues ya tenemos aquí, como veis, a Sergio, que ha venido para empezar este vídeo, este primer formato, este primer apartado de la formación dentro del sector de inversión y finanzas. Y en este caso, Sergio nos va a hablar primero de los tipos de trabajo que podéis encontrar en la industria. Entonces, Sergio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te paso la palabra, tú mismo. Muchas gracias, Adrián. Un placer. Pues mira, yo lo primero que quería decir, bueno, entiendo que esto va dirigido a aquellas personas que quieren trabajar pues invirtiendo en bolsa como analista o acabar siendo gestores, ¿no? En una gestora de fondos. Y lo primero que quería decir es que no os obcequéis con tengo que ser analista y ya está, ¿vale? Para llegar allí puedes llegar de primeras, pero no es tan fácil llegar de primeras, ¿vale? De hecho, es bastante complicado porque normalmente te piden experiencia, ¿vale? Normalmente te piden experiencia y claro, entonces tienes que trabajar de algo, pero claro, parece como la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo empiezas, no? Entonces, yo lo que hice cuando empecé, pues esto como hace 10 años, fue categorizar los tipos de trabajos que hay, ¿vale? En finanzas que te pueden ayudar a conseguir una entrevista, a conseguir un trabajo como analista o como gestor. No quiere decir que no puedas entrar directamente, vuelvo a decir, o sea, tú puedes entrar directamente, pero hay otros trabajos que igual es un poquito más sencillo y ahora los vamos a ver, ¿vale? El primero de ellos es en banca de inversión, en M&A. Y esto parece que es muy complicado, pero en mi opinión es un poquito más fácil entrar en M&A, en fusiones y adquisiciones, que en una gestora de fondos, ¿vale? Porque tienes en España, hay equipos, por ejemplo, en BVA hay un equipo de M&A, en Santander también, en Bankinter. Luego también tienes otros bancos. Bueno, iba a decir Credit Suisse, pero ya no existe. Yo me acuerdo que hice una entrevista ahí en Credit Suisse, en JP Morgan, en Morgan Stanley. Todos están aquí en España, ¿vale? Y lo bueno que tienes, porque la alternativa es hacer M&A, ahora explico qué es, ¿vale?
La alternativa es hacer M&A en Londres. En Londres vas a un equipo muy especializado, lo cual está muy bien, pero en España lo bueno que tienes es que ves todos los sectores, ¿vale? Porque el mercado no es tan grande, entonces ves todos. Y eso te Imagino, puede... Sergio, que en Londres habrá mucha más competencia. Sí, claro, también efectivamente tienes más competencia, tienes más caché, pero tienes más competencia. Es más complicado. Pero en España tienes opciones de entrar, ¿vale? Yo he hecho entrevistas sacándome el CFA, que ahora lo vamos a ver. Yo, o sea, no lo tengo entero, los 2 primeros niveles. Yo ya tenía entrevistas, ¿vale? Entonces, lo que se hace aquí, básicamente, en el departamento de M&A lo que se hace es asesorar, estas personas, estos equipos asesoran a empresas que quieren fusionarse o adquirir otras compañías, ¿vale? Es decir, le llega pues una compañía que dice, oye, mira, yo pues quiero ganar escala o quiero entrar en un mercado determinado, pues en lugar de meterte en un mercado que no conoces, tú abrir una fábrica tú y empezar a vender y no tienes ni idea, pues coges y te compras una compañía. Esa empresa puede hacer todas esas gestiones ella sola, ¿vale? Porque hay empresas que sí lo hacen así. O puedes hablar con un equipo de M&A, de un banco, que te asesora en encontrarte cuáles son los targets mejores para ti, ¿vale? Y entonces, bueno, pues el equipo, tú cuando entres como más junior, lo que haces es picar números y hacer presentaciones. Pero está muy bien porque aprendes mucho de valoración de empresas. Haces unos modelos muy complejos y muy grandes que luego en realidad no hace falta, pero coges unos conocimientos de valoración de empresas que están muy bien, es muy interesante, ¿vale? Es verdad que el paso más natural de M&A es irte a un private equity, ¿vale? Pero lo que no quiere decir es que, claro, si tú sabes de valoración de empresas, tú te presentas a un Fidelity, a una gestora de fondos, oye, yo he trabajado en M&A, yo entiendo cómo hacer un modelo de valoración y al final una persona que entra nueva en una gestora de fondos, lo primero que hace son modelos y cosas así, ¿vale? No da ideas, no, modelos, ¿no? Entonces, ese es uno. Luego hay otro que yo creo que se pasa por alto, pero que es entrar en el departamento financiero de cualquier empresa, ¿vale? Ferrovial, Repsol, Telefónica, da igual la empresa. Tienes que entrar en el departamento financiero y cuanto más te acerques a la parte de M&A de esa empresa o de auditoría, de finanzas, algo relacionado, pues con eso, oye, ya tienes la experiencia para poder aplicar a estos otros puestos de analista, ¿no? Claro, en el puesto de Money de Ferrovial, ¿qué harías? Pues en lugar de tú ser el equipo de Money del banco, pues tú ya estás en la propia empresa, tú eres el que valoras esas compañías que te presenta el banco, oye, tenemos estos 4 targets, ¿vale? Pues tú dentro de Ferrovial dices, oye, pues me gusta más este, ¿vale? Vamos a ejecutar esta de aquí. Entonces, claro, tú ves todo el proceso, ¿vale? ¿Qué más? Luego hay otra que es interesante que es en consultoría, porque hay muchos tipos de consultoría. Tú tienes consultoría de operaciones, que es ver cómo funciona la operativa diaria de una empresa, la logística, por ejemplo. Luego tienes consultoría estratégica, que sería, digamos, como hacer un poco el trabajo de CEO, de hacia dónde va la empresa, ¿no? Y luego tienes consultoría, puedes hacer Project Finance, que digamos que es valoración de proyectos, pues por ejemplo, levantar un parque eólico. ¿Vale? Pues te llega una empresa, oye, que quiero levantar un parque eólico. Bueno, pues un equipo de Project Finance que te enseñan los economics de cómo hacerlo, cómo conseguirlo. Entonces ahí haces descuento de flujos de caja de un proyecto, no es de una empresa, pero en realidad finanzas sí que tocas, ¿vale? Entonces estás mucho más cerca que si haces otros trabajos, ¿vale? Y luego además otra cosa es que yo, por ejemplo, he visto puestos de trabajo de analista de compañías constructoras que vienen de Project Finance, porque entienden perfectamente lo que pasa por detrás, ¿vale? Eso, por ejemplo, un analista de Bestinver viene de ahí, ¿vale? Luego otra forma de hacerlo, que es la forma en la que lo hice yo, es entrar en Equity Research. Aquí lo que se hace, bueno, voy a escribirlo un poco para que la gente se sitúe. La industria de fondos tienes buy side y sell side. En buy side tú tienes, son los fondos de inversión los que deciden, los que toman decisiones de inversión, deciden en qué acciones, en qué compañías invierten. Pero no pueden comprar las acciones en el mercado, tienen que acceder a través de un broker, ¿vale? Y ese es el broker, ¿vale? Es el broker, luego le compra las acciones y se las deposita, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre?
que, claro, como analista de equity research, o sea, porque claro, tú tienes la parte de trading, ¿vale? La compra-venta de acciones, y luego tienes un montón, un ejército de analistas que analizan compañías y que elaboran informes, ¿vale? Sobre esas compañías, que igual a algunos de los oyentes les sonará haber leído o escuchado algunos de los informes de Bank of America, Merrill Lynch, de Goldman Sachs, de JP, ¿vale? Son informes que hacen los equipos y que venden a los clientes, que son los fondos de inversión, ¿no? Entonces, para empezar, claro, este trabajo está muy bien porque tienes contacto directo con los analistas del fondo. Y luego porque el trabajo es bastante parecido, es muy parecido. O sea, miras las mismas memorias que todo el mundo, la contabilidad, la modelización, los resultados trimestrales, que miras, que no miras, ¿vale? Es cierto que el foco es distinto, ¿vale? Aunque parezca que, porque uno da un servicio a otro, ¿no? El sell side da servicio a buy side, pero en realidad sí que es cierto que el foco, cuando ya trabajas en buy side, te das cuenta que es muy distinto. En uno es escribir cosas muy bonitas y en otro es ganar dinero para los clientes, que no es igual, ¿vale? Luego otro trabajo muy interesante es meterte en auditoría. Dices, pero auditoría, ¿pero qué tendrá que ver esto? Pues tiene que ver porque aprendes muchísima contabilidad. Y yo conozco, no voy a decir el nombre, pero conozco a un gestor que todo el mundo, se lo digo aquí, que lo conocerá, empezó en auditoría. ¿Vale? Empezó en auditoría, claro, sabía un montón de contabilidad en 3 años y claro, y a partir de ahí pues consiguió pues irse a la parte de irse a trabajar a un fondo de inversión, ¿no? Que luego es cierto que no necesitas aprender absolutamente toda la contabilidad y llegar a los puntos a los que llega un auditor, ¿vale? Pues ves facturas y tal, no hace falta llegar a ese punto, pero aprendes un montón de contabilidad, ¿vale? Y eso es muy importante. Auditoría en cualquier consulta, en cualquier Big Four. No tiene por qué ser ni siquiera una Big Four, puede ser una consultora más pequeñita que tenga la parte de auditoría y ya está, ¿vale? Y luego, pues, trabajar, evidentemente, pues entrar directamente como analista o como gestor, no creo, porque eso necesitas un poco más de rodaje, Complicado, complicado. un poco más complicado, pero sí que, claro, aquí te tienes que plantear o tienes que entender que en el mundo de las gestoras de fondos hay varios tipos. Por ejemplo, Fidelity, Schroders, M&G, Franklin Templeton son gestoras muy grandes que tienen incluso programas de graduates. O sea, tú eres un graduate que a lo mejor has trabajado, no sé, pues un tiempo en M&A o en auditoría o en tal, pues puedes aplicar a estos programas. Yo aplicaba a esos programas hace un montón de tiempo, pero los tienen y los siguen teniendo. Y También hay programas de verano, ¿no? Y también, cosas sí, así, sí. ¿no? Total. Entonces, hombre, pues puedes intentar hacer estos programas, ¿no? Y luego también, pues tienes las gestoras, en España tienes las gestoras de los bancos grandes, que ahí está muy bien para empezar. Y luego tienes, pues, gestoras más pequeñitas, independientes, bueno, más pequeñas o más grandes, ¿eh? Y que yo siempre he aprendido mucho más en una gestora más pequeña, siempre, porque al final, si no lo haces tú, pues las cosas no se acaban haciendo, ¿no? Y si sois muchos en el equipo, pues las cosas se diluyen un poco, ¿no? Pero, pero sí, o sea, yo ya os digo, yo trabajaba en un broker bastante grande y me fui a trabajar en una gestora muy pequeña y aprendí un montón allí. Bastante más que en el sitio grande y ya pensaba que había aprendido mucho en el broker, ¿no? Estos son un poco los tipos de trabajos. Como digo, si no se entra de primeras como analista, no hay que... Y tú quieres hacer eso, ¿vale? Pues si no quieres, no. Pero si tú dices, mira, es que yo quiero hacer esto, pues si quieres hacer eso hay otras opciones, ¿vale? Plantéatelo así, hay otras opciones, ¿no? Se llama carrera. Claro. Entonces, Claro, y eso te iba a preguntar, aparte de estos ya trabajos que existen, para aquellos que saben un poco, pues, ahora que lo has explicado, pues yo quiero hacer más auditoría o ir hacia analista o consultora, etcétera. El tema de estudios, de carrera, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué carrera has hecho o harías si volvieras a empezar? ¿Qué cambiarías? Un poco tu perspectiva.
Pues a mí, mira, yo hice ADE, ¿vale? Pero no tienes solo por qué hacer ADE. A mí ADE me parece que es una forma bastante eficiente de llegar, porque es una carrera relativamente fácil y es una forma pues muy eficiente de poder intentar sacar buenas notas, ¿vale? Porque claro, si tú puedes, por ejemplo, yo conozco ingenieros que luego han trabajado de esto. Entonces, claro, si eres ingeniero no hace falta que saques 9 y 10 o 7 o 8. Pero claro, si haces ADE, de las pocas formas que tienes para distinguirte es intentar sacar buenas notas, ¿vale? Un ejemplo es la Universidad de Hespérides, una universidad online que cuenta con los grados que más encajan si quieres ser inversor o trabajar en el sector finanzas-inversión, ya que es el grado de economía, el de finanzas y contabilidad o el clásico grado de ADE o Administración y Dirección de Empresas. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Hespérides, el grado de ADE es un programa de 4 años en el que podréis tocar todas estas asignaturas y tener o empezar a tener una muy buena base para ser unos grandes inversores a futuro. Y así es como se consiguen bastantes entrevistas, porque sobre todo en España, ¿vale? Sobre todo en España. Entonces, de carreras, yo tampoco soy un experto, ¿vale? Pero sí que diría que entre ADE o ahora hay otras carreras que son como contabilidad y finanzas y tal, que yo no sé exactamente qué es lo que se da ahí, eh, pero, que, pero que son igualmente válidas, ¿vale? Son igualmente válidas siempre y cuando sigas teniendo esa motivación de, oye, buscar los tipos de trabajos que hemos hablado, búscalos, o sea, ahora lo estamos hablando, pues ponte a buscar, hazte un mapa de Claro. los tipos de trabajos, las empresas, hazte un Excel. O sea, yo, claro, yo siempre que iba a una entrevista, siempre sabía exactamente qué es lo que se hacía en ese departamento. ¿Vale? Pero no todo el mundo, no, muy poca gente lo sabe. Yo entrevisto a gente y te digo que es que muchísima gente, muchísima, el 98% de las personas no saben, al puesto al que vas, no saben exactamente lo que haces. Tienen una idea, pero no saben exactamente lo que haces, ¿no? Entonces, eso es importante cuando tú vas a una entrevista. Ahora hablaremos un poco de eso, pero... Entonces, bueno, eso por parte de las carreras, pero luego también puedes hacer un máster, ¿vale? No me voy a meter exactamente en qué tipo de máster puedes hacer, pero lo que sí diré, que igual luego si quieres entramos, pero que para mí la mayor importancia de un máster, cuando no estamos hablando de un MBA, ¿vale? Es el networking que haces dentro. Porque al final los profesores de tu máster trabajan. Trabajan o en su propia empresa, en su propia gestora pequeña, o pueden trabajar en una institución más grande que necesiten a alguien. La mayor parte de los puestos de trabajo, esto lo hablaba con un headhunter hace tiempo, no salen fuera. Los puestos que vemos, los puestos que ves son el 15%. El otro 85% no se ven. Porque el mundo funciona así. A ti un profesor te conoce, ve que eres muy buen alumno, que te interesa, que tienes ganas, que cada vez vas mejorando. Ostras, pues, o sea, con eso al profesor ya le vale, esa es su entrevista, ¿no? Y así funciona. Entonces eso es un poco... Pues muy bien explicado, la verdad. Creo que has resumido muy bien todos los trabajos que hay en general, luego ya digamos que hay más específicos, pero por lo menos la gente se puede hacer una idea de hacia dónde se puede dirigir o qué es lo que le puede gustar más, ¿no? Entonces, si te parece, Sergio, ahora paramos aquí en esta parte y luego Sergio volverá, porque tiene muchas más cosas que decir, entonces volverá después hacia la parte final del vídeo donde tocaremos las claves más ya para encontrar trabajo, ya que en ese momento del vídeo pues ya habremos visto más profundamente el tema del CFA, del EFA, de másters, etcétera. Ya será el momento de claves para encontrar trabajo y también un poco cómo prepararse las entrevistas, ya que Sergio ha hecho muchas durante todo su historial laboral y seguro que tiene muy buenos consejos. Así que si te parece, Sergio, nos vemos hacia el final. Fenomenal. Hasta ahora. Aquí también he traído a Carlos Santiso, gestor de Icaria Capital, también con muchísima experiencia en el sector, para que nos dé su punto de vista personal sobre qué estudiar y cómo enfocar nuestra formación. Muy bien, pues ya tenemos aquí a Carlos Santiso. Darte las gracias por haber venido a ayudar un poco a la gente a que entienda y sepa qué camino escoger en su formación dentro del sector de la inversión y de las finanzas. Y te quería empezar preguntando
Si volvieras a empezar, Carlos, ¿qué carrera escogerías para empezar a formarte en el sector? ¿Cuál es un poco tu opinión? Pues es una muy buena pregunta, la verdad. Tengo claro que no escogería ni ADE ni económicas porque al finalizar la carrera, la verdad que mi conocimiento sobre economía era prácticamente nulo. Se toca todo de una forma muy teórica y poco práctica y estás muy perdido. No creo que adquieras una base lo suficientemente válida para eh, que las cosas sean más sencillas. Creo que es mucho más útil por forma de pensar, de organizarte, por habilidad mental, estudiar una ingeniería. Es la forma en la que te preparas, la forma en la que estudias, la forma en la que te trabajas. Creo que se moldea una ingeniería de una forma muchísimo más eficiente para nuestro trabajo que el propio ADE. Y si volviese a empezar, estudiaría ingeniería. Lo que pasa es que yo en su día, cuando salí del colegio, no tenía muy claro hacia dónde enfocarme. No fui un buen alumno en el colegio, andaba otras historias, no me parecía, no me motivaba demasiado. Y, y bueno, pues si volviera a empezar y fuese mejor alumno, haría una ingeniería o estudiaría una privada, una ingeniería donde no me exigiesen una nota de corte, pero que es más difícil acceder y por temas son caras y todo ello. Ujú. Claro, ahí está el tema principal, ¿no? Que sepas en ese momento qué es lo que quieres hacer exactamente, que hoy en día ya es complicado. Y es interesante lo que dices de ingeniero, de ingeniería, porque hay muchos ingenieros que luego se pasan a la inversión, ¿no? Hay Sí, sí. un patrón y si es así será por algo, ¿no? Entonces, muy interesante. Sí, yo creo que es el mejor perfil, sin duda, por lo que te digo, por su forma de pensar, por su forma de razonar y demás. Sí que es cierto que, bueno, hay determinadas habilidades más enfocadas a cómo te desenvuelves socialmente o a el saber orientar a la venta, a cómo expresarte, que es muy importante en el mundo de la gestión para saber venderte a ti mismo, a no ser que estés trabajando para un gran banco comercial donde ya las cosas cambian porque el propio banco ya vende tu trabajo. Pero si es un proyecto más de perfil independiente, hay determinadas características que no se aprenden en la carrera, que se aprenden en la vida y ahí da igual lo que estudies, o vales o lo vas a tener más complicado. Claro. Y en cuanto a estudiar en España o fuera de tu país, yo sé que tú fuiste a Londres y tuviste ahí tú, también tu carrera y tu experiencia. Si volvieras otra vez a empezar, ¿volverías a irte? ¿Harías más parte fuera? ¿Cómo lo gestionarías? Eh, También es muy buena pregunta. Yo creo que la educación en España es bastante, hablando mal, bastante mediocre, tanto en el colegio como en la universidad. Quizás no en todas las carreras, yo hablo de mi experiencia personal y está sesgada, igual en las carreras más técnicas tipo medicina, arquitectura, sea diferente, pero en el caso de una carrera como economía o ADE, considero que es bastante mediocre, ¿sabes? Sin saber demasiado sobre hacia dónde tirar y hacia dónde enfocar y no fui mal estudiante en la carrera, en el colegio sí, en la carrera no, pero la saqué con relativa facilidad y a pesar de ello, pues no tenía ni idea de qué hacer. Y ese fue un poco el motivo por el que acabé fuera, que creo que sí que te preparan un poco más para la vida. Llevaba varios años trabajando en contabilidad, haces ADE y al acabar piensas, ¿qué hago? Mercados no te viene a la cabeza porque ¿qué has tocado de mercados en ADE? Yo diría que nada, al menos cuando yo estudié, que ya hace muchos años. Y lo normal es contabilidad, no sé, asesoría o cosas de estas. Yo me enfoqué hacia contabilidad y no era un trabajo que me llenase, era un trabajo rutinario, todos los días lo mismo, poco motivador, la verdad, no está hecho para mí. Yo soy una persona que le gusta marcarse retos constantemente y ese fue precisamente el motivo de decidir irme fuera. No a estudiar, sino a buscarme la vida. De hecho, empecé trabajando fuera como dependiente en Massimo Dutti, mientras buscaba un trabajo relacionado con las finanzas. Y considero que
Es una experiencia que toda persona debería de vivir. El irse a vivir fuera, con sus propios medios, sin enchufes, buscarse desde abajo un sitio, porque para mí fue una lección de vida. No se me daba nada bien las entrevistas, era terrible a la hora de hacer entrevistas. Y el hecho de estar en una ciudad que va a un ritmo por 100 del español, es que es un ritmo de vida extremo. Tener que estar peleándote en las entrevistas con cientos de personas en los assessment days, que son días enteros de pruebas con 30, 40 personas, es tan duro y te tienes que adaptar y conseguir hacerlo bien, porque si no, no vas a encontrar trabajo, que es como un máster en un periodo muy corto de tiempo. A mí fue sobre todo para lo que me sirvió. Luego, cuando volví a España, todas las entrevistas que realicé desde mi vuelta fueron muy buenas. Y antes de irme, hacía unas entrevistas terroríficas. Así que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Irse fuera, no tiene por qué ser Londres, pero irse fuera a una ciudad donde tengas que empezar de cero, adaptarte a una cultura, a un idioma diferente y buscarte la vida, te va, te va a aportar muchísimo más que cualquier carrera o máster. Al menos en mi caso fue así. Ujú. Y has sido muy crítico en cuanto a la carrera típica, ¿no? Como ADE o este tipo de carreras, que sí que es una base, pero quizá no tocas nada al final específicamente. Pero en cuanto a másters, que tú creo que tienes varios, ¿crees que un máster es una buena forma de ir especializándote en el sector después de la carrera? ¿Crees que esa sí que es una mejor vía? Sin duda. En mi caso, una vez que decidí hacia dónde quería enfocar mi carrera, que era hacia mercados, decidí hacer dos máster. El primero fue el máster en Bolsa y Mercados del IEB, que es un máster muy genérico, abarca prácticamente todo, derivados, renta fija, opciones, swaps, renta variable, o sea, prácticamente todo, macro, micro. Me sirvió mucho porque sin ser profundo en ninguna de las ramas, sí que aprendí sobre todo, sobre todos los aspectos relacionados con mercados, y eso me dio una visión de qué es lo que realmente me gustaría potenciar más, que se adaptaba más con mi forma de pensar y trabajar, por lo que para mí fue una grandísima decisión y además me gustaban prácticamente todas las asignaturas. Eh, Se me daba bien, fui el número 2 por 5 centésimas, o sea, fue prácticamente anecdótico y bueno, fue algo que siempre me motivó bastante y me sentí a gusto. Después de eso, ya estaba trabajando en Madrid y demás y al poco tiempo decidí hacer el máster de OMA, que es diferente, es menos genérico, más enfocado a dos puntos concretos, como es el análisis del ciclo y, y el value investing. Y también me parece un máster muy útil para toda aquella persona que quiera aprender a valorar desde cero, pues es un máster donde va a aprender a valorar desde cero, eso está garantizado, así que pues, si es lo que te gusta, creo que es un máster que aporta mucho y la parte de ciclo hay clases que son brillantes, pues como todo hay asignaturas más que te gustarán más, asignaturas que te gustarán menos, pero sí que tiene muchos puntos que son clave y creo que es muy recomendable para toda aquella persona que tenga estos intereses, matizo, porque si tu interés es la renta fija, pues no tiene ningún sentido que hagas el máster de OMA, ¿no? Porque no lo vas a tocar. Pero si tu interés es valorar compañías, pues sí que tiene todo el sentido del mundo. Claro, yo te iba a comentar que OMA además quizás es una opción buena para aquellos que tampoco se quieren dedicar al sector, sino que hay muchos, bueno, yo que estoy cursando y tú que eres ahora profesor, que ahora te preguntaré, pues muchos no tienen nada que ver con el sector de las finanzas ni inversión, simplemente quieren adquirir conocimientos para gestionar sus carteras como inversores particulares. Por lo tanto, quizás una opción más asequible en cuanto a precio, comparando con otros másters mucho más elevados. Y,
Y aparte de eso, pues que no necesitas o no requieres de una carrera específica en ADE o en algo de finanzas, que eso también está bien para todos aquellos perfiles que de hecho hay una diversidad muy grande en el máster. Y tú ahora, Carlos, que eres profesor, para que la gente sepa un poco qué puedes aprender, porque yo creo que al final en el canal, si la gente nos ve es porque está muy interesada en el value investing, y si le estás interesado en el value investing también te encaja la teoría del ciclo económico austriaco. Entonces muchos estarán enfocados más en este aspecto, que es lo que tocamos en OMA. En tus clases normalmente, ¿qué tocas? ¿Qué son los conceptos que puedes explicar normalmente? Has tocado un punto que yo creo que es muy correcto, el de el perfil de alumno de OMA. Es gente que quiere aprender a gestionar su patrimonio. Eso me llamó mucho la atención en su día cuando hice el máster en mi promoción, que mayoritariamente era gente que simplemente quería aprender a gestionar su patrimonio, no era una vocación profesional el motivo por el que lo realizaba. Y he de decir que en mi promoción, pues salieron grandísimos inversores, y no lo digo por ser profesor, lo digo porque lo creo. Mucha gente empezaba con conocimientos bastante escasos y me consta a día de hoy, después de muchísimos años, que son grandes inversores con muy buenos resultados. Así que está claro que el trabajo de OMA, su propósito, lo consigue. Respecto a qué doy en mis clases, pues creo que la asignatura que doy se llama Claves de la inversión exitosa, si no me equivoco. Sí, te lo confirmo. Está bien, a ver, sé el contenido, pero el título es más marketing. Y toco un poco todo. La primera asignatura es una clase que se centra en el análisis del ciclo, pero enfocado 100% a inversión en renta variable. Intenta ser lo más práctico posible, no tanto de estos son los indicadores, estudiatelos y demás, sino intentar rascar qué hay detrás de cada indicador para que la persona lo interiorice y sepa por qué son de utilidad, que yo es en lo que creo firmemente. No me gusta nada las clases que son teóricas sin trasladarlo al mundo práctico, porque se hacen muy densas. Intento, en mi caso, que no sea así. Y luego hay otra clase en la que hablamos de multiactivos, invertir en diferentes activos, materias primas, oro, bonos gubernamentales, renta fija corporativa, renta variable, para que la gente sepa que no solo existe la bolsa, que es algo que yo creo que es tremendamente útil, porque cuantas más herramientas dispongas, yo creo que mejor te va a ir. Hay que conocer todas las posibles herramientas a tu disposición. Sin exagerar, no hace falta conocer los miles de instrumentos que hay, pero los más potentes, en mi opinión, sí. Y luego una parte final donde se centra en inversión cualitativa, que hay que analizar de una empresa, toda la parte cualitativa que para mí es mucho más compleja y subjetiva. Creo que es donde reside la clave del éxito. Ahí tocamos bastante con un montón de ejemplos prácticos y una última clase que toca Greenblatt y sus situaciones especiales, spin-off y demás. Y esto sería un poco mi asignatura. Muy bien, sí, no, yo soy alumno tuyo, ya lo sabes, y puedo confirmar que son clases de mucho interés y de mucha calidad. Así que nada, Carlos, agradecerte que nos hayas ayudado en esta parte del vídeo, en cómo coger esta base para encarar la carrera y formarnos. Y nada, un saludo, muchas gracias. Gracias a ti, Adrián. Un abrazo, hasta luego. Y por cierto, que no se me olvide, para todos aquellos interesados en lo que acaba de explicar Carlos, que da en sus asignaturas, hemos hecho una masterclass en la que Carlos explica, pues esto, cómo invertir en acciones de calidad y también en situaciones especiales aquí, así que lo tenéis aquí arriba y en la descripción por si queréis ir a echar un vistazo. Antes he hablado de la Universidad de Hespérides debido a que dentro del programa también tiene másters y tiene un máster enfocado específicamente en el value investing y la teoría del ciclo económico austriaco. Y de hecho, como habéis visto, es un máster que Carlos Santiso ha hecho y actualmente es profesor.
Además, que es un máster que yo conozco porque Carlos también es mi profesor, ya que yo soy alumno de una de las promociones. Y como lo conozco de primera mano, también quería dar esta opción para aquellos que hayáis hecho un grado y queráis específicamente estudiar el Value Investing, o simplemente para aquellos que queráis gestionar vuestros propios ahorros, ya que en este caso no es necesario o no se requiere un grado específico en ADE o en contabilidad o en finanzas, sino que muchos de mis compañeros de la promoción no tienen nada que ver con el sector de la inversión, simplemente quieren aprender a gestionar mejor sus ahorros y a invertir con éxito. En este caso lo pongo como ejemplo, como un máster en el que aprenderéis a invertir bajo la metodología del Value Investing, incluyendo el estudio de la contabilidad y valoración de empresas, además de añadir una parte muy interesante de economía. Esto concluye con un proyecto de fin de máster que se basa en realizar y presentar una tesis de inversión. Lo que más destacaría de este máster son los profesores, puesto que son de mucha calidad, como por ejemplo el gran Juan Ramón Rayo o el propio Carlos Santiso, o Mario de la Fuente, que es director financiero de Bestinver, Javier Ruiz, que es el gestor de Oros Asset Management, y si os fijáis, lo más interesante es que muchos de los profesores no tienen un perfil solo teórico, sino que son gestores reales que saben lo que es ganar y perder dinero invirtiendo y se nota en sus explicaciones y tesis. En el mercado veréis muchos otros másters de bolsa y mercados financieros, normalmente con un precio superior, ya que muchos pues tienen quizás más prestigio o simplemente en eso sí que requieres de tener un grado específico. Pero en este caso, este me parece una buena opción para presentaros para este apartado de estudiar un máster después del grado o sin tener un grado y que además sea asequible para el público medio en general. Por ello también me ha parecido interesante para que veamos la perspectiva de alguien que ha cursado un máster de bolsa, en este caso de Value Investing, traer a Juan Fernández, que es uno de mis compañeros de la promoción y que además él sí que trabaja en el sector y es analista financiero. Pues aquí tenemos ya a Juan, compañero mío del máster de Value Investing y la teoría del ciclo económico, y agradecerte que estés aquí, Juan, para darnos un poco, para ayudarnos, darnos un punto de vista y contarnos un poco tu experiencia. Entonces, primero te quería preguntar qué has estudiado y cuál es un poco tu situación actual para que la gente la conozca. Bueno, pues nada, lo primero, gracias a ti por invitarme y por tener la oportunidad de contar un poco la experiencia que estamos compartiendo. Bueno, yo estudié ADE y bueno, al poco terminar de la carrera entré en un departamento de administración y bueno, al final fui director financiero de una pyme durante unos 6 años y ahora soy analista financiero de una multinacional americana. Aunque bueno, este paso laboral no tiene mucho que ver con el máster de OMA, pero bueno, al final todo ayuda un poquito y muchas cosas sí que las estoy aplicando de un modo o de otro, vamos. Y entonces tú ya tenías, cuando te apuntaste a hacer el máster, tú ya tenías una carrera que te iba bastante bien, ¿no? ¿Por qué decides dar el salto y seguir formándote en formato máster? Bueno, yo ya llevaba un tiempo leyendo, formándome por mi cuenta en Value Investing y bueno, al final lo que buscas es una formación más estructurada que ir picoteando. Al final, si te ofrecen un buen programa, es mucho más fácil alcanzar el conocimiento y lleva menos tiempo. Y cuando estás trabajando también necesitas ir al grano, necesitas que te condensen el conocimiento que necesitas adquirir. Y bueno, enfocado sobre todo a gestionar mi propia cartera, la de algún familiar, aunque bueno, la verdad que esto gusta tanto, a los que nos gusta tanto que bueno, que nunca descartas pues la posibilidad de hacerlo de forma profesional algún día, ¿no? Pero bueno, un poco el enfoque fue ese, ¿no? El máster no lo he enfocado directamente a mi experiencia laboral, lo he enfocado más a algo por gusto, algo por placer, aunque obviamente todo al final, cuando trabajas en finanzas, pues todo al final tiene muchas interrelaciones y todo acaba aportando, vamos. Sí, sí, estoy de acuerdo que es verdad que aunque no tengan del todo que ver, al final todo está englobado y cuando estás en finanzas el value investing pues tiene mucha relación. Y en ese momento cuando estabas mirando, ¿no? Si cursar un máster, que tenías otras opciones para que la gente entienda, ¿no? La gente que está buscando opciones alternativas, ¿qué tenías en la cabeza en ese momento? Bueno, yo estuve mirando más másters, ¿no? Pero al final el único que enfocaba el value investing de un modo que me parecía más adecuado y además el profesorado, etcétera, etcétera, era el de OMA. Tampoco miré mucho más al respecto, no cotilleé mucho más porque
es como que el máster de OMA era justo exactamente lo que yo estaba buscando en el momento que lo estaba buscando. Simplemente me informé de si era de la calidad que yo podía esperar, pero no comparé con muchos otros, vamos. Y en el caso de OMA, que es el que estamos cursando tú y yo, que por cierto, yo diría que Juan es el mejor alumno de la promoción, básicamente. Entonces, Joder. aquí lo No, hay tenéis. mucho nivel, hay mucho nivel. No, la verdad es que hay todo tipo de gente, ¿no? Hay gente que lo que comentábamos antes, que está simplemente porque quiere invertir sus ahorros y quiere ser pues un inversor particular, y hay otros que lo tienen más enfocado a tener una formación para posteriormente dedicarse a ser analista, gestor de fondos, etcétera, ¿no? Yo creo que hay un poco los dos perfiles y está bastante bien, ¿no? Porque hay perfiles de todas las edades, hay perfiles que pues alguien viene a estudiar medicina, otro viene a estudiar ingeniería, y creo que es bastante enriquecedor, ¿no, Juan? Sí, al final, como somos los grupos son pequeños, pero somos un grupo muy homogéneo, ¿no? Que tenemos los mismos intereses. Y claro, cada uno dentro de las diferencias que tenemos de formación, de experiencia, pues cada uno ha profundizado en algún momento de su vida en algún área. Por ejemplo, tenemos un compañero que es informático, que ha desarrollado una web para hacer seguimiento de las posiciones de los fondos de Value Investing en España. Tenemos otro Cierto. compañero que yo creo que es la persona que más sabe que yo conozca de la estrategia Michael Burry, por ejemplo. Y joder, y tenemos un compañero que hasta tiene un canal en YouTube que todos seguimos y que nos encanta. O sea que vamos, es una maravilla tener ese grupo. Ese no me cae muy bien, pero sí, ya sé a quién te refieres. ¿Y cuáles serían un poco los factores más diferenciales que ves en el máster? Yo, a título personal, ya te lo he comentado, yo creo que es sobre todo el profesorado, ¿no? Que normalmente cuando vas a un programa hay profesores muy académicos, muy teóricos, y en este caso sí que te encuentras a profesores que son gestores, que es lo que te decía antes, y por lo tanto te dan una perspectiva muy diferente, mucho más cercana de decir, oye, yo he hecho esto así, yo invertí tantos millones o yo invertí tanto patrimonio y tenía el skin in the game, ¿no? La piel, ¿no? Me jugaba el pellejo y esto me salió bien o me salió mal y me salió mal por esto y lo sufrí, ¿no? Entonces, eso creo que aporta mucho valor. No sé qué piensas tú, Juan. Sí, bueno, y también a mí es que me gusta mucho la economía, ¿no? Me gusta el value investing, pero me gusta mucho la economía. Y claro, este máster, de hecho, incluso estuve mirando másters también de economía por puro placer, sin ninguna aplicabilidad directa a mi trabajo. Y claro, este máster te está mezclando ahí una muy buena base de economía y además muy enfocada en una visión de la escuela austriaca, aunque no es solo la escuela austriaca, al final vemos más cosas. Sí. Pero al final, bueno, los que nos hemos visto influidos por Jesús Huerta de Soto o Rayo, pues al final pues sabemos que el value investing y la economía austriaca están muy relacionadas porque ambas le dan una gran importancia al proceso de descubrimiento del valor empresarial, la importancia de los planes empresariales, la subjetividad de la economía, que parece que en el mainstream estamos empeñados en medirlo absolutamente todo, incluso cosas que no se pueden medir, que no se pueden planificar. Y yo creo que esa conjunción, ¿no? entre el value investing y economía austriaca, en este caso teoría del ciclo, aporta muchísimo valor al value investing y es muy difícil que un value investor no estudie la teoría del ciclo, o sea, que la estudie y no le encaje en su forma de valorar las compañías, en su forma de entender la economía. Yo creo que para mí es de lo más potente que tenemos, ¿no? Mezclar esas dos temáticas. Sí. No, la verdad es que es complicado que no le encaje. La verdad es que sí. Y por último, Juan, quería preguntarte, porque hay muchos oyentes que se están planteando quizá no hacer otro tipo de formación, sino que ya han escogido hacer un máster, no sea este o sea cualquier otro. ¿Para qué perfil de persona crees que va dirigido? Por ejemplo, el programa de OMA, ¿no? Que ya es el del que estamos hablando. Pues a ver, requiere, es cierto que es un programa que puedes empezar desde cero sin ninguna base de contabilidad, sin ninguna base de Excel. Si te lo trabajas, tienes el tiempo y el compromiso, ¿no?
existen las herramientas, hay asignaturas introductorias, asignaturas en las que se empieza con un nivel un poco más básico de contabilidad, etcétera, etcétera. Hay suficiente para profundizar y llegar al nivel exigido para, por ejemplo, hacer un modelo de valoración y para luego aprovechar las asignaturas más importantes. Pero requiere de eso, requiere de un compromiso de tiempo bastante grande. Y tampoco el alumno avanzado se va a quedar con sensación de no aprender, porque lo bueno es esto, que tienes una línea de aprendizaje y un montón de material que se extiende mucho más allá de la propia clase, de la propia asignatura, e incluso, no sé tú, pero en mi caso yo sigo intentando leer material, libros y artículos que se nos dieron hace ya 4, 5, 6 meses, porque obviamente hay mucho material para abarcar. Entonces yo creo que sí, que se adapta a cualquier nivel, requiere un gran nivel de compromiso para adquirir un buen nivel de value investing, ¿no? Pero sí, desde luego, cualquiera que tenga las ganas y le guste esto, le puede sacar mucho partido y ser una experiencia transformadora, porque a una persona que no viene de contabilidad y tampoco sabe nada de economía, le va a cambiar el mindset aprender teoría austriaca, le va a cambiar el mindset entender conceptos como la utilidad marginal y todo esto, cómo entender el mundo basándonos en cosas como la utilidad marginal. Y yo creo que, vamos, es un máster que se puede aprovechar muchísimo para cualquier nivel, vamos. Muy bien, Juan, pues nada más, agradecerte de nuevo que hayas venido a dar tu opinión y también a contar tu experiencia. Y dinos, para aquellos oyentes que estén interesados en lo que has explicado en tu perfil, ya no solo en este máster, sino en qué estudiar, cómo lo hiciste, cómo entraste en el sector, etcétera, etcétera, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, pues en LinkedIn, si ponen mi nombre completo, Juan Antonio Fernández Palacios, ahí me pueden localizar y, vamos, encantado de solventar dudas, porque yo también me he nutrido anteriormente de otros excompañeros para preguntarles, para pedirles consejos, o sea que, vamos, encantado, si puede ser. Vale, perfecto. Yo igualmente dejaré el link con tu permiso en la descripción y cualquiera que ya veis que Juan está abierto y cualquier pregunta que tengáis, pues sin miedo o la lanzáis. Así que nada, Juan, muchas gracias de nuevo y bueno, tú y yo nos vemos en clase. Así que hasta la próxima clase. Exactamente. Hasta la próxima. Saludo. Si estáis interesados en cursar este máster de Value Investing o queréis más información, os dejo el link en la descripción. Bien dicho esto, ahora pasaremos a otro tema y después sí que volveremos con el MBA o lo que es ya un máster de un prestigio mucho más elevado y de un precio también mucho más elevado. Sin embargo, para aquellos que quizá no queréis hacer un máster o queréis otras opciones, también tenéis títulos o certificaciones prestigiosas como el propio CFA, que es una acreditación internacional de origen americano que te certifica como analista financiero y actualmente es probablemente el más reputado del sector a nivel internacional. Para obtener la certificación hace falta aprobar un total de 3 exámenes, tener más de 4 años de experiencia laboral en el sector y aceptar el código de ética del Instituto CFA. Preferentemente suelen ir tras este certificado los gestores de fondos, los encargados de gestión activa, analistas de bolsa, directores de inversiones o analistas, así como también aquellos que trabajan en departamentos de M&A e incluso en banca privada. El temario de CFA es denso y lo ideal sería estudiar unas 300-350 horas efectivas repartidas en 5 o 6 meses por cada examen, ya que se estructura en 3 exámenes o 3 niveles y tienen una duración cada uno de 6 horas por examen. Cuentan con un temario muy amplio que abarca los diferentes temas respecto a las finanzas y sus especializaciones, que son los que veis en pantalla. Y para tocar el tema del CFA, os traigo a Álvaro Shelton, que acaba de hacer ahora el nivel 2, por lo cual lo tiene bastante fresco, y actualmente trabaja como consultor. Y creo que os dará un muy buen punto de vista y una muy buena opinión personal. Bien, pues tenemos aquí a Álvaro, que nos va a ayudar con la sección del CFA, que de hecho acaba de hacer el CFA el nivel número 2, así que está fresco y seguramente que nos puede aportar mucho. Así que, Álvaro, coméntanos primero cuáles son un poco las áreas del examen y la visión general que se tiene a nivel de finanzas. Vale, el CFA, el programa, es un programa que consta de 3 niveles. Como bien ha dicho Adrià, pues acabo de hacer el 2 y dentro de cada uno de los niveles se estudian 10 áreas. Y esas 10 áreas son, las tengo por aquí apuntadas para que no se me olvide, Economics,
que es como macroeconomía, ética, que más allá de la ética empresarial, pues el instituto tiene su propio marco de ética al que te tienes que adherir y tal, finanzas corporativas, manejo de portfolios, inversiones alternativas, que ahí entra el tema del real estate, etc. Lo que yo llamo FRA, que es contabilidad, es como el estudio y análisis financiero. Está también equities, métodos cuantitativos, que es como un poco estadística, derivados y renta fija. Esas son las 10 áreas, así a grosso modo, que se tocan en el examen. Y luego cada uno de los niveles, una vez vas pasando, pues vas profundizando cada vez más en esas áreas. Y en cuanto al precio, al coste del examen, creo que hay diferentes tarifas. Es un examen que tú dirías caro, barato para cualquier público. A ver, es bastante barato. Bueno, según para quién y en función de contra qué lo compares, ¿no? Si lo comparas, como estábamos diciendo antes, contra un MBA de los grandes, pues obviamente es muy barato. El coste del examen ahora creo que lo han subido, ronda como los $900 si te presentas como con 3 o 4 meses de antelación. Y si no lo haces así, creo que eran $1.200, $1.300. Y luego hay ahí como una jodienda de que la primera vez que te presentas hay como una fee de 350 euros también. Más o menos esa es la banda del coste. Vale, bueno, Luego, sí, sí. sí, también hay que contar, claro, es que el coste del examen es ese, pero luego también igual tienes que contar el coste de las academias o el preparador que utilices si lo acabas utilizando para presentarte y tal, que, Claro, bueno, puedes dar... se puede estudiar, Álvaro, en solitario, ¿no? Tú solo, con los Ujú. libros, y después puedes buscar, ¿no? Un supplier o un proveedor, ¿no? Sí, una academia, eso es. Y como te decía, pues el coste, a ver, depende mucho de la academia que elijas, pero entre los 1.500 euros y los 3.000, te diría. El formato presencial y luego hay algunos que tienen formato online, que sí que se reduce bastante, pero más o menos esas son las franjas. Y en cuanto a los exámenes, que has comentado que hay 3 niveles, ¿cuál es un poco Ujú. el nivel de exigencia de por lo menos los que has hecho, que es el uno y el 2? Sí, a ver, yo diría que son bastante diferentes. Y una variable que aquí entra en juego es el tema de si estás trabajando. No es lo mismo estar tranquilo en tu casa dedicándole todo el tiempo del mundo y tal, que estar currando y tener un poco el tiempo pillado y estar intentando preparar el examen a la vez. Sí que es verdad que el nivel de exigencia del uno no lo veo tan alto. En el 2 sí que creo que hay un salto importante, pero el uno lo veo sacable, incluso estando currando y tal. El 2 sí que ya es un poco más, un poco más muerte, pero el uno sí que te diría que si te lo tuviese que poner del 1 al 10 te diría que es un 7-8 constante. Y el 2 sí que sube un poco más de exigencia y se complica un poco lo que es compaginar la vida social con el trabajo y con estar estudiando. Y el esfuerzo que supone el estudio que hay detrás, normalmente dicen que son esas 250, 300 horas. Tú siempre me has comentado, ¿no? Que son Sí, más. sí, Bueno, sí. en mi caso, yo hice muchas más. En tu caso también es así, ¿verdad? Sí, 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 eso es un mito. Eso es un mito que igual alguno ha fisgado ahí por internet, que hay una web, creo que se llama 300 horas CFA o algo así. Nada, nada, eso es un mito. Eso, eso era así a lo mejor hace 10 años o hace... Es que ahora también con el COVID se ha restringido mucho el acceso a estas cosas, los pass rates se han complicado un poquito más y el nivel de exigencia ha subido un poco. Yo diría que por debajo de 450 horas, o sea, el 2 ni de coña. En el uno a lo mejor puedes ir un poco sintiéndote que estás ahí fuerte. En el 2 complicado con eso. También es que esto es mi apreciación personal, ¿eh? Que ya sabemos que en este campo hay gente con una cabeza, vamos, hay gente que va en moto, como yo digo,
pero para los que somos un poco más mortales, es una cuestión más de horas que de intelecto. Sí, sí, sin duda. Sí, sobre todo se necesita constancia Sí, sí. y paciencia. Ese Y es otro tema, sí, un segundo, ese es un tema que hay que destacar, que al ser constante y el intentar estar compaginándolo con el trabajo y tal, te merma mucho a nivel mental. Y una de las cosas que más tienes que tener ahí cuidado es el seguir, el ser constante y que la disciplina prime un poco sobre todo lo demás, porque cuando se acerca el examen, yo que sé, quedan 2 meses o 2 meses y medio y tú estás trabajando y tal, el estar diciendo que no a todos los planes, el estar encerrado, el estar dedicándole todo el poco tiempo libre que tienes ahí al examen, satura, ¿eh? Quema lo suyo también. No es un camino de rosas, como quien dice. no, está claro que tienes que renunciar a gran parte, sobre todo de tu vida social. Sí, sí, total. Y en cuanto a los niveles que hemos comentado, ¿cómo son percibidos por la industria? Si tienes el nivel uno, ¿se te percibe diferente que si tienes el nivel 2 también, por ejemplo? Yo creo que aquí entra un poco el tema de en qué país estés. Obviamente en España a mí me ha pasado de presentarme a lo mejor a alguna entrevista y que no sepan ni lo que es. Y dentro de banca, ¿eh? Sí, sí. Y luego en otros países, pues por ejemplo, lo dices y la gente dice, ah, pues eso está muy bien, o automáticamente te meten en una categoría, ¿no? Te dice, ah, bueno, pues este, tal, tal, tal. Yo diría, así a grandes rasgos, por lo menos en España, en mi experiencia, el uno se valora un poco como, vale, este chico se está interesando por el mundillo, parece que le mola el rollo, tal. El 2 sí que ya es un poco un salto más cualitativo, de decir, vale, no solo le interesa el rollo, sino que también hay cosas en las que va muy fuerte. En el 2 por ejemplo, hay algún que otro área que se complica bastante, por ejemplo, derivados de métodos cuantitativos que yo llamo estadística, se sube bastante el nivel y empiezas a tratar cosas que no son fáciles y empieza como a dar esa sensación de que ya vas mucho más fuerte. Y el 3 ya pues es ir un poco más, ya vas en moto, ya vas volando con el 3. A nivel técnico, sobre todo, sí que se nota mucho la diferencia, sí. Sí, podríamos decir que es una certificación de las más prestigiosas, ¿no? A nivel internacional. Sí, 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 a ver, compitiendo con, estoy viendo doble, no sé, ahora, Tranqui, tranqui, sí. que, que podríamos decir que sí. Yo siempre he pensado que compite de tú a tú con todos los MBAs top tier y tiene, pues eso, la suerte de que es mucho más barato. Nosotros lo llamamos así entre coleguillas el Everest para pobres, pero, pero sí, a nivel técnico está bastante por encima, yo creo, de otro tipo de titulaciones. Ahora, el problema o el hándicap que tiene es que pues, carece del signaling o del posicionamiento que te pueden otorgar esos organismos, ¿no? Que tienen ciertos convenios y a lo mejor los puestos no solo se rigen por el nivel técnico que puedas ofrecer. Eso es la realidad. El mundo está tampoco mal en ese aspecto. Totalmente. ¿Para qué perfil de persona es el CFA? Eso es una pregunta un poco abierta, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta de que, sobre todo me di cuenta en su día, de que hay muchos perfiles, pero que probablemente el tuyo y el mío, que es gente que a lo mejor ha acabado ahí por interesarse por el value y la inversión, es bastante raro. Yo pensaba que cuando me apunté a la academia y tal, pues pensaba que todo iban a ser un poco frikis de hablar de valor intrínseco, margen de seguridad constantemente y nada más lejos de la realidad, ¿no? La verdad es que la gran mayoría de gente se lo saca pues para o pedir un aumento de sueldo o mejorar su situación económica y no todos están enfocados a la inversión per se. Mucha gente pues está trabajando en auditoría, gente
sobre todo en las Big Four creo que te lo exigen para progresar en M&A, para escalar. Luego también ves a mucha gente de private equity y sobre todo muchísimos ingenieros que se están interesando después de haber hecho ingeniería, quieren pasar a tocar un poco el palo de las finanzas. Pero vamos, ese perfil de inversor value, de estar hablando de empresas, de tal, no abunda tanto como la gente se piensa. Un poco somos rara generación. Sí, 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 sí. Bueno, es que el temario es también muy amplio. Yo recuerdo Sí. cuando fui a hacer el uno que había, por ejemplo, 3 chicos que venían, que los enviaba la empresa básicamente para que si lo querían hacer, que lo hicieran, ¿no? Pero bueno, tampoco tenían mucho interés. Sí, sí, no, que es tal cual. Las empresas muchas veces lo utilizan para poder venderte. O sea, yo, por ejemplo, que ahora mismo trabajo en consultoría, es una de las cosas que, que primero ponen para venderme, ¿no? En plan, oye, tal, CFA, tal, estás contratando a un tío que no sé qué. Lo quieren a nivel de, no sé, como para apariencia también, muchas consultoras. Pero sí, sí, ese perfil no abunda. Claro. Y por último te quería preguntar, Álvaro, porque habrá muchos oyentes que a lo mejor les interesa el temario del CFA, pero no quieren hacer el CFA ni Sí. tampoco tocar todas las áreas, ¿no? Que antes lo hablamos, que a lo mejor alguien quiere estudiar solo, pues equity, porque quiere especializarse en ese área. ¿Qué recomiendas tú hacer en estos casos? Sí, yo para la gente primero, que se plantea estudiar el programa, yo le diría que lo más importante es tener claro que quieres hacer esto, porque de verdad conlleva mucho tiempo y probablemente para trabajar en el sector a corto plazo no sea la mejor alternativa que estudiar. O sea, Adrián además pues, es un chico que tiene tesis, que ha conseguido dar sus palos en el sector y él mismo sabe que se consigue más elaborando tus tesis a lo mejor o subiendo cosas a un Substack que teniendo el level 1, ¿no? Otra cosa es luego ya en el campo, pues a lo mejor de M&A real estate, pues sí que tener un Substack de análisis de inversión pues no cambia, ¿no? Entonces yo diría eso, de entrada el tener muy claro qué es lo que quieres hacer. Y de segundo, si no lo tienes súper claro y lo que quieres únicamente hacer es mejorar como inversor, yo diría que, es que iba a decir, intentar enganchar los libros por tu cuenta, pero vamos a decir, comprar los libros en la página oficial del CCA. Aquí cosas ilegales, nada, ¿eh, Álvaro? No, todo legal, todo legal. Todo Todo legal. legal. No quiero que aquí el estándar ético se me eche No. encima. Yo diría que hay algunos libros que sí que son muy interesantes para mejorar como inversor y salir un poco del marco que está establecido en España más cualitativo, ¿no? Porque veo que, o sea, igual esto ya también soy yo, es opinión personal, ¿no? Pero veo que muchos analistas o gente que quiere profundizar en los análisis, prácticamente todos hemos mamado de la misma fuente y todos vemos un poco lo mismo. Pues hay algunos libros aquí, como por ejemplo el de FRA, que llamo yo, para estudiar, por ejemplo, cómo un management la puede jugar contablemente. También el libro de equities, tanto del Level 1 como del Level 2, lo veo bastante bien. Por ejemplo, no sé si es un prólogo del 1, que está escrito por Pat Dorsey, y por ejemplo, una buena guía antes de meterse a estudiar los cash flows y los equities es el libro este que escribió Pat Dorsey, el de Five Key Rules for Investing. Pues básicamente eso que escribe él está replicado en el CFA1 en el apartado de equities porque él tiene ahí un apartado escrito. Y así más, diría también que el apartado de renta fija, aunque a muchos inversores no les gusta, entre los que me incluyo, a mí se me hace súper pesado ese temario, pero sí que reconozco que vale la pena y te amplía mucho el scope y derivados. Derivados que aunque gente como Buffett diga que son un atentado contra la humanidad, hay que profundizar, siempre está bien. Yo creo que esos 4 libros, los repito, FRA, Equities, Fixed Income y derivados, salen muy rentables, tanto del 1 como del 2. Sobre todo a los inversores nos va a gustar más FRA y Equities, eso seguro.
pero yo creo que esos 4 están bien, están muy bien para profundizar. Muy bien, Álvaro, pues si te parece, terminamos aquí. Yo creo que ha sido de mucha ayuda y seguro que a la gente le ha gustado mucho tu explicación y ahora por lo menos saldrán del vídeo con una idea más clara de lo que es el CFA y si lo quieren hacer o no, o simplemente quieren entrar un poco en el temario y ver qué hay por ahí y si quieren aprender alguna área en específico. Sí, Que ese era... en este canal espero que todo el mundo intente profundizar en FRA, sobre todo No, no, seguro, seguro. O sea, por interés, viendo el perfil seguro de que tu sí. canal, 100% que eso es lo que más les va a interesar. Antes de terminar, deciros que, bueno, imagino que Adrián os colgará por ahí mi Twitter o lo que sea. Para Iba a decir. cualquier duda, para cualquier tema de profundizar, pues bueno, contactadme. Yo ahora estoy más libre, como quien dice, que acabo de terminar el 2 y, vamos, yo encantado de poder ayudar. Y ahí sí que ya emito algún juicio sobre academias, ya ahí me podéis pinchar y sacáis más info de la que puedo dar así públicamente. Muy bien, Álvaro. Sí, yo dejaré el Twitter en la descripción y ya veis, Álvaro está abierto a hablar con vosotros, cualquier duda, directamente con él y sin ningún problema. Y nada, yo te deseo lo mejor en el 2 y seguro que haces el 3 cuando A ver puedas. qué pasa, a ver qué pasa. O no sé, no sé, tengo que verme porque también es que Ahora descanso. te Descanso y luego ya. quita, tú lo sabes, es que te quita todo el tiempo de todo y La ahora vida. llego, veo mi cartera y digo, joder, me tengo que poner a repasar todo y hay cosas que me da hasta miedo abrirlas, ¿sabes? El típico cajón ese que tienes ahí y dices, "Buah, no quiero ni abrirlo". Pues ahora un poco así. Totalmente. Vale, Álvaro, pues nada, muchas gracias por haber venido. Un placer. Nada, a ti por invitarme. Visto el CFA, también tenemos otra certificación para aquellos que os interese, y es el EFA. Es una certificación otorgada por el EFPA. Es una de las más populares entre los que quieren trabajar en el sector bancario y asesoramiento financiero cumpliendo con la normativa de la CNMV, ya que con este título pues, se profesionaliza y se regula la labor de asesor financiero, pasando a ser obligatorio que se tenga una certificación para poder prestar asesoramiento financiero a terceros. Para ser asociado del EFPA, es necesario aprobar el examen de nivel EFA y firmar y acatar el código ético de conducta de la asociación y realizar al menos 30 horas de formación continua cada 2 años. La obtención de este certificado puede hacerse a través de un único examen de toda la materia exigida o a través de 2 exámenes correspondientes a cada uno de los niveles. Para este apartado traigo a un profesional del sector y es Edu Estallo, que es asesor financiero y agente de grandes patrimonios. Bien, pues ya tenemos aquí a Edu con nosotros que nos va a ayudar en esta parte de el EFA. Entonces, Edu, muchas gracias por ayudarnos en esta parte para que la gente entienda qué es el EFA, las salidas que tiene y todo lo que nos vas a contar a partir de tu experiencia. Y empezamos, si te parece, por qué es este examen, qué es el EFA, qué es esta titulación. Sí, muy bien. Bueno, buenos días. Gracias, Adrià, por darme la oportunidad de poder ayudar a la gente, que al final es un tema que se ve mucho por redes sociales. Mucha gente tiene la pregunta, sobre todo pues, cuando acaba el FP, cuando acaba la universidad, de, bueno, ¿qué es eso del EFA? ¿Qué es eso del CFA? ¿Hacia dónde voy? O un poco vamos a tratar de centrar un poco todos los conceptos para tratar de ayudar a la gente a decidir hacia dónde quiere dirigir sus carreras profesionales, ¿vale? Entonces, bueno, empezando por lo que es el EFA, el European Financial Advisor, es la certificación de asesoramiento financiero que otorga EFPA España, ¿vale? Que EFPA es la European Financial Planning Association, que es como la asociación de todos los asesores financieros, que, bueno, tiene diferentes certificaciones. 2 certificaciones que son un poco más nivel básico, luego está el EFA y luego está el EIP, ¿vale? Que es el Investment Planner. Entonces, al final, el EFA era de hace unos años, cuando yo me lo saqué, era un poco la certificación por excelencia, ¿no? Pues la que si quieres asesorar dentro de pues, todo lo que es banca privada, etcétera, tienes que tener esa certificación. Ahora sí que es verdad que ha habido muchas licenciaturas que han hecho acuerdos con la Comisión Nacional del Mercado de Valores para poder otorgar otra serie de títulos que tengan igualdad de condiciones con el EFA. Hay que decir que a nivel reputacional dentro de lo que es el sector, el EFA es como la certificación mejor valorada, es decir, nadie te va a tirar para atrás en un proceso de selección porque tengas el EFA o tengas otra certificación de X escuela de negocios, X máster, etcétera, pero sí que es verdad que el EFA pues da un poco de caché dentro del sector, ¿vale?
Así que nada, eso, la verdad es que es la certificación un poco por excelencia. Yo la verdad es que cuando me la saqué no había otras opciones en el mercado. Era decir, bueno, si quieres asesorar tienes que tener el EFA sí o sí. Ahora es verdad que el abanico de opciones se ha ampliado muchísimo más, pero yo a todo el mundo que quiera dedicarse a lo que es asesoramiento le recomendaría directamente que fuera por el European Financial Advisor. Claro, porque ahora, como dices, hay otras alternativas y hay mucha gente que de hecho en el vídeo ya habremos visto lo que es el CFA y un poco hacia dónde puedes ir una vez te sacas una certificación de tanto prestigio como eso, el CFA. Pero, ¿cuál sería un poco la diferencia dentro de de estas alternativas? Digamos que las dos más grandes podrían ser es el EFA y el CFA. ¿Cuáles crees tú que son las diferencias que podemos encontrar en el mercado? Sí, a ver, yo creo que lo primero que se tiene que plantear una persona que está buscando hacer carrera profesional dentro de lo que es el sector financiero tiene que ser, bueno, yo quiero dedicarme un poco más a todo lo que es parte de asesoramiento, conversación con el cliente, un poco trato más personal, más comercial, etcétera, o más lo que es todo parte, pues más back office, más analista, más un poco enfocado a la gestión de fondos de inversión, ¿vale? Entonces, yo creo que la primera decisión que tiene que tomar todo el mundo es decir, bueno, ¿quiero asesorar o quiero gestionar? ¿Vale? Yo en mi caso siempre he tenido muy claro que lo que a mí me gustaba era asesorar, era tener ese trato con el cliente, ese trato personal, del ser un poco esa persona de confianza que la gente sienta a su lado, decir, bueno, tengo una duda, llamo a Edu, vamos a ver cómo puede afectar a la situación de mi cartera de fondos de inversión, pues las decisiones ahora, por ejemplo, de las subidas o paralización de tipos de la Reserva Federal, pues un poco esa persona de confianza que te vaya acompañando y que te vaya asesorando en todo ese camino, ¿vale? Eso por la parte del EFA. Por la parte del CFA es todo un poco más enfocado a banca de inversión, back office y mucha gente el objetivo que tiene siempre, que es como eso de voy a lanzar un fondo de inversión en cuanto tenga el capital mínimo para lanzarlo, ¿vale? Entonces, al final, pues la gente que va un poco más enfocada al CFA, pues es gente que tiene un perfil mucho más de banca de inversión, mucho más analítico, más enfocado a pues lo que puede ser valoración de empresas, lo que puede ser M&A, lo que puede ser un poco más banca de inversión, ¿vale? Sí que es verdad que toda la gente que quiere enfocarse en esa gestión, al final su objetivo un poco vital es decir, bueno, en que yo tenga la capacidad suficiente o la experiencia suficiente con el capital obviamente que te acompañe, lanzar mi propio fondo de inversión de autor para ya seguir creciendo por esa vía. Entonces, al final, mucha gente los asemeja porque al final EFA, CFA, pues parece que te suenan igual, parece que son parecidos y parece que van enfocados al mismo sitio, pero al final son totalmente diferentes. La pregunta del millón yo creo que sería esa, decir, bueno, ¿quiero asesorar o quiero gestionar? Y en base a eso vamos a plantear las alternativas de hacia dónde queremos enfocar nuestra carrera profesional. Vale, yo creo que queda claro. Y entonces, para aquellos que decían, oye, mira, Edu, yo quiero hacer el EFA porque sé lo que lo tengo claro y quiero tirar por este camino. ¿Cómo es un poco el proceso? ¿Qué estudias? ¿Cómo es el examen? Cuéntanos un poco. A ver, dentro de lo que es el EFA, dejando un poco de lado todas las certificaciones que ya hemos comentado, que a día de hoy equivalen también para poder asesorar, para poder gestionar, yo me voy a centrar en el EFA, que es al final la certificación que yo tengo, que yo me saqué y así puedo contar un poco mi experiencia. Partiendo de la base de que existen másters, diplomas, escuelas de negocios que tienen una serie de programas que están acreditados por EFPA España, entonces que coinciden con el temario perfecto de lo que es el examen que luego tú vas a tener el EFA, ¿vale? En mi caso personal, por ejemplo, yo hice un máster de la Universidad de Zaragoza en el que el temario coincidía al 100% con el temario del examen del EFA, ¿vale? Entonces, este tipo de másters tienen una duración casi siempre 7, 8, 9 meses para que cuando termines tengas un periodo un poco de preparación y ya sacarte el examen, ¿vale? En este caso, el éxito no vamos a decir el 100% porque decir 100% sería un poco demasiado heavy, pero sí que es verdad que la tasa de aprobados que nosotros teníamos era superior al 90%, ¿vale? Al final es un temario que tú llevas machacando durante muchísimo tiempo, que tu objetivo es sacarte el máster y en que acabes sacarte la certificación, ¿vale? Un matiz importante por comentar es que si tú vienes de un máster, un curso, un diploma que sea acreditado por EFPA España, luego la experiencia que te van a exigir para otorgarte la titulación es de 6 meses. Sin embargo, si tú dices, no, mira, yo me lo voy a estudiar por mi cuenta, me lo saco, no tengo experiencia, te van a pedir que acredites mínimo un año de experiencia en todo lo que es sector financiero para darte la certificación, ¿vale?
Entonces, existen un poco esas dos vías, una ir por un máster acreditado por EFPA para que luego solo te pidan 6 meses de experiencia, o ir por tu propia cuenta que aunque luego te pidan 12 meses de experiencia. Yo sí que es verdad que hay mucha gente que me ha preguntado decir, oye, Edu, yo me lo puedo preparar desde cero, pues porque tengo ADE, tengo formación profesional en algo relacionado con el sector financiero. Yo te voy a decir, a ver, sí, te lo vas a poder sacar perfectamente, ¿vale? Lo que pasa es que al final hay alguna serie de conceptos técnicos que no todo es decir, bueno, pues sé hacer una valoración por múltiplos, sé hacer lo que sea, ¿vale? Dentro del EFA también hay algunos que me los he preparado aquí también por si queríais comentarlos, que ya no solo es, pues hay módulos de mercados financieros, fondos de inversión, gestión de carteras, pero por ejemplo también hay un módulo de seguros, hay un módulo de inversión inmobiliaria, hay un módulo de crédito y financiación, hay otro módulo de fiscalidad y hay otro módulo de legislación, ¿vale? Que al final no es decir, bueno, pues sé lo que es el Standard & Poor's 500, sé lo que es un indexado, me voy a sacar el EFA y ya está. No es todo tan sencillo como eso. Entonces yo sí que es verdad que a la gente que viene un poco desde cero le digo, bueno, sí, te lo puedes sacar desde cero, pues pagando tus tasas del examen y ya está, pero sí que es verdad que si no tienes una base, pues ya sea de una carrera, ya sea una FP, matemática financiera, que controles un poco de todo lo que es estos temas, sí que es verdad que puedes sacártelo, pero te va a costar mucho más que si vienes un máster preparatorio. Y teniendo tú la experiencia que ya tienes y habiendo trabajado tantos años en el sector, ahora, si tuvieras que recomendar esta certificación, ¿para qué perfil de persona crees que va dirigido? Porque habrá muchos oyentes que no estén seguros de si hacer el EFA, el CFA, tengan dudas. ¿Para qué perfil crees que está hecho este título? A ver, yo creo que el EFA va enfocado sobre todo a gente que quiere dedicarse a todo lo que es asesoramiento, ¿vale? Porque al final, bueno, por comentar también un poco todo lo que es la parte del examen, hay una parte teórica que al final es tipo test puro y duro, pero también hay casos prácticos, ¿vale? Entonces al final, bueno, hay que tener en cuenta un poco todo a la hora de valorarlo. Pero yo creo que tiene que ir enfocado sobre todo a gente que busque el asesoramiento, pues gente que esté en banca personal y quiera dar el salto a banca privada, gente que quiera dedicarse a todo lo que es asesoramiento de grandes patrimonios, gente que quiera ir pues, a un modelo de gestión más independiente como puede ser la SEAFIS, un poco enfocado a ese tipo de gente. Yo la verdad es que siempre lo había tenido muy claro, que yo en mi experiencia lo que yo quería era poder gestionar, pero desde un punto de vista de acompañamiento al cliente, no decir yo quiero lanzar mi propio fondo de inversión, pues con lo que conlleva de valoración de empresas, track record, seguimiento de compañías, etcétera, etcétera. Yo siempre había tenido muy claro eso, ¿vale? Entonces, yo por contar un poco mi experiencia, si a alguien le puede servir, yo una vez termino la carrera hice finanzas y contabilidad en la Universidad de Zaragoza y hice 2 másters, uno de asesoría fiscal, que al final mi familia tiene una gestoría, una asesoría fiscal y creo que todo lo que es apartado fiscal va de la mano de lo que es el mundo financiero, es decir, desde mi punto de vista no tiene ningún sentido que tú puedas obtener una rentabilidad financiera muy interesante si no tienes un vehículo fiscalmente eficiente que te pueda permitir el hecho pues, de no tributar, minimizar impuestos o incluso con alguna serie de vehículos de inversión, ¿vale? Entonces yo hice todo lo que es el máster de asesoramiento fiscal por el Colegio de Economistas de Aragón y además el diploma, el máster de asesoría financiera y operador de mercados por la Universidad de Zaragoza, ¿vale? De esa manera no me cerraba ninguna puerta y al final pues un poco compaginaba los dos mundos que a mí me gustaban, ¿vale? Luego ya una vez acabo los 2 másters sí que decido presentarme al EFA y decir, bueno, yo creo que lo que a mí me gusta es esto, que ahí es un poco donde empiezo en el mundo de las redes sociales, a través de todo lo que nos hemos conocido, de ir diciendo, bueno, ¿qué sentido tiene que cualquier persona pueda tener un fondo propio de su entidad bancaria con una comisión de un 2,30 con el producto que ello conlleva, pues cuando puedes tener un Vanguard indexado, cuando puedes tener un Fidelity Technology, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces ese es un poco el enfoque. Y ya por resumir un poco, si te parece, es decir, bueno, si tú quieres ir al EFA, nos vamos todo lo que es parte de asesoramiento, gente que esté enfocada, pues banca personal, banca privada, acompañamiento de cliente, etcétera, y CFA un poco todo lo que es la parte de back office, banca de inversión, incluso tener el objetivo de llegar a montar tu propio fondo de inversión. Perfecto, genial, Edu, perfecto explicado, creo que ha quedado muy claro. Entonces, si quieres lo dejamos aquí. Yo creo que no habrá muchas dudas, pero igualmente, para aquella gente que quiera hablar contigo directamente, que tenga dudas o información o que simplemente eso quiera hablar contigo un poco sobre algún tema en específico, ¿dónde te pueden contactar? Yo obviamente recomiendo que sigáis a Edu en Twitter, si nos lo puedes decir.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, la manera más fácil de contactarme es a través de Twitter, que al final es donde tenemos nuestro grueso de masa social, que es @asesorefa, ¿vale? EFA igual que EFA, Vale. por lo que estamos aquí hoy, ¿vale? Entonces, un poco lo que nosotros tratamos de compartir allí es un poco de formación financiera para tratar de ayudar a la gente, pues, a tomar mejores decisiones financieras, ¿vale? Pues a decir, bueno, que conozcas ratios de valoración, que conozcas fondos de inversión, que veas comparativas de decir, bueno, yo puedo considerar que yo tengo un buen producto porque ha ido creciendo, bueno, más o menos a 3, 5 años he ido teniendo rentabilidades positivas, pero bueno, que digas, bueno, a lo mejor si hubiera tenido otro producto tendría el doble del capital, pues si tuviera la mitad de comisión, si tuviera una rentabilidad mucho mejor, si tuviera unas métricas mucho mejor. Bueno, pues al final es tratar de abrirle un poco los ojos a la gente, decir, bueno, quizás las cosas se pueden hacer mejor de lo que las tienes hechas. Así que por mi parte, un placer que cualquier persona pueda contactarme. Yo, en cuanto pueda, ayudaré en la medida de lo posible a todo el mundo y, bueno, pues tratar de orientar un poco a la gente para tomar mejores decisiones financieras y al final un poco de establecerse hacia dónde quieres ir dentro de todo lo que es el sector. Vale, perfecto. Yo igualmente dejaré el link en la descripción para todos aquellos que estéis interesados. Así que nada, Edu, muchas gracias de verdad por ayudarnos en esta parte del EFA. Nada, Adrián, un placer, que vaya muy bien. Hasta luego. Por último, también quiero tocar algo un poco superior en cuanto a precio y a prestigio, pero que quizá a muchos de vosotros os interesa, y es el MBA, que es un tipo de máster centrado en la administración y dirección de empresas que intenta transmitir todos los conocimientos posibles para dirigir una compañía. Aunque esta formación siempre se suele agrupar bajo las mismas siglas, existen muchos tipos de MBAs, encima muchos nacionales, internacionales. Como veis, está el MBA Executive, el International, el de especialización. También se puede hacer online, se puede hacer presencial, hay muchísimas tipologías. ¿Qué requisitos se necesitan para hacer un MBA? Pues aquí necesitas un poco más que si quieres hacer otro máster especializado en Value Investing como el que hemos visto de OMA, ya que aquí requieres de tener un grado universitario, de presentar un buen expediente académico, y se suelen hacer unas pruebas de admisión, de acreditar tu experiencia profesional, preferentemente en puestos directivos, y de demostrar un nivel de inglés solvente. Como veis, aquí os dejo diferentes MBAs, muchos de ellos españoles, que como veis tienen precios mucho más elevados, aunque todos suelen durar en torno a 10-14 meses. Y obviamente al hacer un MBA prestigioso pues te puede dar opciones u oportunidades laborales más exitosas o de más calidad. Además también puedes entrar en un entorno de networking mucho más positivo. Para hablar de esto os traigo a Carlos Mora, que obviamente tiene un MBA y le permitió también entrar en un hedge fund, es consultor y tiene su propia plataforma, un Substack llamado Moram, donde cuelga tesis de inversión, análisis macroeconómicos, gestión de portafolio y mucho más. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque es de mucha calidad. Bueno, pues ya tenemos aquí a Carlos que nos va a ayudar en este apartado del famoso MBA. Así que, Carlos, muchas gracias por haber venido y aceptado la invitación. Y empezamos por el principio. Cuéntanos un poco qué es esto del MBA. Muy buenas, Adrián. Muchas gracias por invitarme. Bien, bueno, al final el MBA es, yo creo que Master Business Administration, creo que es bastante conocido por ser una educación posterior que utiliza mucha gente para recolocarse o para aprender cosas que quizás en la carrera no te haya dado tiempo a aprender. En mi caso, por ejemplo, estudié Ingeniería Superior Industrial, siempre había hecho consultoría estratégica, entonces utilicé, en el sector de energía, entonces utilicé el MBA para aprender más sobre finanzas. Y creo que al final es una oportunidad que haces, a diferencia de otros máster, cuando ya tienes pues 28, 29, 30 años, ya tienes cierta trayectoria en el mundo, en la carrera profesional y te da tiempo pues de estar un año, yo lo hice de un año, pero también hay de 2 años, levantar un poco la vista y ver hacia dónde te quieres redirigir. En cuanto a las condiciones, porque es lo que hablábamos antes, que para ti, ¿cuáles son un poco los requisitos o las condiciones que te has encontrado para poder entrar a cursar un programa como el MBA? Sí, a ver, aquí hago un disclaimer. Yo cuando hablo de MBA hablo básicamente del top 50 programas. MBA últimamente se le llama absolutamente a todo, entonces me centro en los que conozco un poco mejor y otros no sé cómo funcionan, entonces prefiero centrarme en esta parte. ¿Requerimientos te piden? Pues
tener unos años de experiencia profesional, no sé si el mínimo son de 4, creo que cada uno centro pues, está ahí 4 o 5 años de experiencia profesional. Te piden hacer un examen que es el GMAT, que tiene una parte matemática y tiene una parte de lógica matemática y otra parte de lógica verbal, y te piden pues a partir de un 650, un 660, es decir, por no entrar muchísimo en las fluctuaciones tienes que hacerlo bastante bien en los dos sitios, y luego te piden, bueno, tienes que pasar un proceso de 3 entrevistas, depende en cada sitio, y eso, bueno, y el examen de inglés, que evidentemente es todo el programa en inglés, se da por hecho que no es el mayor de los problemas. Entonces, aquí también hay muchas oportunidades, es decir, al final estos programas son bastante caros, pero sí que es verdad que hay muchas oportunidades de obtener una beca por el camino. Por ejemplo, en mi caso, por las matemáticas del GMAT, pero también hay otros programas en España y hay fundaciones que te dan ciertas becas, aunque no sea para el programa completo. Es decir, al final es un tema que puede considerarse un impedimento, pero hay muchas maneras de intentar solventar por lo menos una parte del mismo. Claro, por lo tanto, podríamos decir que debes tener una preparación antes de poder entrar en un MBA. O sea, que entiendo, ¿no, Carlos? Que un chaval de 20, 22 años no es el perfil, sino que tendría que ser ya por la experiencia que dices laboral, ¿no? Que requieres, pues, 20 largos, ¿no? La edad media creo que cuando yo lo hice eran 29 años, y es decir, por eso distingo mucho entre otro tipo de máster que a lo mejor puedes hacer, un MSc que haces justo después de la carrera para terminarte de formar, o algún otro tipo de máster que puedes hacer durante tu vida laboral más adelante. Este en concreto está pensado para, oye, son ya para puestos luego de liderazgo, entonces tienes que tener un mínimo de carrera profesional, pero sobre todo de madurez. En un MBA con 25 años no se aprovecha igual que si lo haces con 30 o lo haces con 32 años. Entonces, por eso va todo alineado los requerimientos. Y el tema del GMAT, por ejemplo, o estas pruebas de acceso, ¿crees que son aptas para un perfil medio o crees que es algo bastante complicado de prepararse, estudiar y hacer? Hombre, es todo relativo, pero al final de cuentas, si has sacado una ingeniería, no va a ser el GMAT matemático lo que te tire para atrás, o incluso si has hecho otras carreras que también tocan números, por yo que sé, economía, todo eso, no creo que vaya a ser el GMAT numérico lo que te tire para atrás. El GMAT verbal tienes que tener mucho nivel de inglés, y a lo mejor a los españoles, al final de cuentas, no es tu lengua materna. Entonces, yo, por ejemplo, para mí era más difícil el verbal que el otro, pero no es algo infranqueable que solo tengas que ser un cerebrito para hacerlo. Es decir, lo estudias en 4 meses y te puede salir mejor o peor. Hay gente que lo ha tenido que hacer más de una vez, pero no es un requerimiento decir es imposible hacer el GMAT. No, con cierta preparación se puede tener un buen GMAT. Vale. Y obviamente hay muchos programas, ¿no? Hay muchos nacionales que son muy potentes, pero también hay, obviamente, internacionales. ¿Cuál es un poco tu percepción? ¿Para ti es mejor hacerlo en España o crees que es mejor hacerlo fuera y buscar otras alternativas? Depende también mucho de lo que quieras hacer después. Es decir, en España hay 3 programas que considero que son muy buenos, como son IES, IE y ESADE, que estarían en esta, estoy englobando, y depende de lo que quieras hacer después. Yo lo he hecho en Londres, yo lo he hecho fuera, y para mí siempre es un plus el vivir la experiencia completa. Al final de cuentas, el MBA no es solo estudiar, no es solo conocer empresas, ir a eventos y sobre todo hacerte la idea de cómo funciona el sector o la industria a la que tú te quieres dedicar después, sino también es una experiencia de vida, o como lo queramos llamar, yo lo llamaría así. Entonces, creo que es más interesante, desde mi punto de vista, y esto es muy personal, hacerlo pues o en Londres si te quieres enfocar a finanzas, o en París también está INSEAD, incluso Bocconi en Milán, que son escuelas muy potentes, o en Estados Unidos, evidentemente. Lo que pasa es que, bueno, aquí hay que distinguir, depende de cada uno lo que quiera. Hay MBAs de estos que he hablado de 1 año y hay otros de 2. Entonces, pues bueno, también depende de la combinatoria que estés buscando en cuanto a sector, a duración y demás, también queda un poco definido por eso. Ajá. Y después también te quería preguntar por el tema de las prácticas, ya que en tu caso creo que son muy interesantes. Ya me dijiste que en tu caso creo que es un poco especial lo que pudiste hacer y conseguir, pero háblanos un poco del tema de prácticas, si te abre más puertas, si crees, lo destacarías como una parte esencial dentro del MBA.
Las prácticas son una parte esencial del MBA. También es diferente el planteamiento para los MBAs de 1 año que para los de 2 años. Es decir, de 2 años haces prácticas en el verano del primer año y ahí puedes utilizarlo. Hay 2 estrategias para entrar ya en una empresa que te asegures un puesto a la salida del segundo año, o probar algo de lo que no estés tan seguro y te pueda servir para darte cuenta si te gusta o no de cara al segundo año hacerlo. En mi caso, mi programa era simplemente de 1 año y tuve la suerte, después de hacer 10.000 millones de contactos y llegar al final a la situación de poder hacer las prácticas en un hedge fund en Mayfair, en Londres. Y la experiencia es indescriptible. A mí, desde luego, que me encantó. También te digo, evidentemente, muchísimo trabajo, trabajar casi todos los días, a muchísimas horas, mucha presión, pero es algo de lo que se aprende. Yo creo que aprendí más ahí que incluso en el propio máster. Mira que el máster, al final, si tienes medio claro lo que quieres hacer y hacer la especialización, como en mi caso en finanzas, se aprende muchísimo, no solo de evaluation y todas estas cosas, que hay cosas que ya sabes, pero sí que es verdad de cómo funcionan otras industrias, como por ejemplo private equity, o cómo funciona venture capital, o otro tipo de deuda distress, determinadas tipologías, y creo que es muy interesante. No, me imagino que esa época debía ser muy intensa, pero seguro que aprendiste muchísimo. O sea, no cualquier persona tiene esa oportunidad. Y después también, por último, quería tocar un tema que creo que es muy interesante, y es a nivel conceptual también, y porque las personas que estén viendo este vídeo tendrán perfiles muy diferentes. Entonces, para ti, ¿para qué sirve, ¿no?, este MBA aplicado a las finanzas y qué salidas puede tener? Yo creo que depende de 2 cosas. Bueno, depende mucho de tu background, es decir, depende de lo que hayas hecho los 5 o 6 años previos a hacer el MBA, porque el MBA no es algo que vengas de hacer A y vayas a hacer C con una facilidad pasmosa, no. Seguramente hay ciertas de tus skills que las puedes aprender y desarrollar mucho, pero no puedes hacer cambio. Hay casos, pero no es lo normal que haya cambios de 180 o giros de 180 grados. Entonces, yo el mundo de las finanzas, y esto ya, Adrián, si quieres cambiar cualquier cosa, yo lo entiendo de varias maneras. Es decir, tú tienes un rol industrial, pues por ejemplo, CFO, director financiero, temas así. Tienes una parte de trabajar en consultoría financiera y luego tienes una parte de trabajar, digamos, en un fondo de inversión, en determinados roles ya de cara a analizar empresas o gestionar patrimonio. Entonces, yo para las 2 primeras lo veo muy útil e incluso apropiado. Para la tercera lo veo un poco más complicado, siempre y cuando no vengas de algo similar. Es decir, si vienes de, no sé, si vienes de estar en fondos y quieres cambiar de una tipología en concreto de inversión a otra, pues a lo mejor con el MBA puedes hacerlo, pero yo no lo veo como lo más indicado. Para las otras 2, sí. Es decir, si quieres hacer consultoría estratégica en finanzas, si quieres hacer temas de estos, desde luego hay muchísima salida, y no me acuerdo de los porcentajes de memoria, pero un grado bastante alto acaban este tipo de trabajos. Y en una industria, roles estilo pues, CFO de una pequeña empresa, director, finanzas, temas de este estilo, en industria también es bastante normal encontrar esto. No sé si respondo a tu pregunta o me he ido Sí, un poco sí, por sí. la rama. No, totalmente. O sea, en resumen, un poco como lo ves tú, es que para el perfil que esté viendo este vídeo, que quiera dedicarse a una profesión, a un trabajo de más directivo, como dices, de CFO, o también aspectos más de consultor, consultoría, sí que puede ser muy apto hacer o escoger esta vía, ¿no? Pero que sí que quizás es más complicado, o hay otras alternativas, ¿no?, que a lo mejor ya hemos visto en este vídeo, para trabajar en un fondo, o más específicamente de analista, ¿no? Claro, al final de cuentas, yo creo que son 3 ejes, ¿vale? Uno, la edad que tienes, pues lo que depende de la edad es más para hacer unas cosas o más para hacer otras. La claridad que tengas sobre a lo que te quieres dedicar, es decir, si tienes 100% claro que te quieres dedicar a un rol específico, seguramente haya programas específicos o algo más, o máster específicos para conseguir esto, que el MBA, que a lo mejor es un poco más genérico, aunque luego sí que te acabas especializando, y también el background que tengas, ¿vale? Pues yo que sé, a lo mejor de consultoría estratégica a private equity o a cosas así,
es difícil, pero el salto no es tan grande como si vienes de hacer, no sé, pues por decir cualquier cosa, marketing y te quieres meter ahora en temas de inversión. Es complicado. Y por supuesto, si se quieren hacer finanzas, pues hay ciudades que es más fácil que otras. Es decir, Londres no es fácil a nivel de competitividad porque la competitividad es atroz, pero hay bastantes más puestos ahí que en otro sitio. Y a una mala, si haces algo en Londres, luego pues seguramente volver a Madrid sea más fácil que si te vas a hacer el MBA a otro sitio que a lo mejor no tenga tantas salidas de ese estilo. O incluso si lo haces en España, muy probablemente para determinados roles de finanzas en fondos y tal, te tengas que ir a Londres después. Muy bien, pues muy interesante. Bien, pues si quieres lo dejamos aquí. Yo creo que hemos tocado un poco todas las áreas en resumen para que por lo menos las personas puedan saber qué es esto del MBA, no puedan profundizar un poco y así por lo menos que tengan una idea de si lo quieren o no hacer en un futuro o en el presente. Y agradecerte muchísimo que hayas venido, creo que ha quedado muy bien y gracias por la ayuda, Carlos. Nada, hombre, a ti, Adrián, un abrazo muy grande a todos. Sí. Y recordar que ya os lo he dicho antes de empezar este fragmento, que tenéis el Substack de Carlos y también la web de Moram, que la recomiendo mucho y dejaré el link en la descripción. Y Carlos, si hay alguien que tenga dudas o quiera hablar contigo de algún aspecto más específico, algún mail, algún dato de Por contacto. Twitter, yo creo que lo más fácil es que me puedan contactar por Twitter. No sé si lo pondrás o está en la descripción. Perfecto. Sí. Lo pongo en la descripción también. Es lo más cualquier práctico. cosa. Perfecto, pues nada, muchas gracias, Carlos. Un saludo. Nada, a ti. Abrazo. Por último, y algo esencial de lo que creo que no se habla demasiado, es ya no solo de qué queremos trabajar y qué queremos estudiar y cómo llegar a esos objetivos, sino que obviamente para todos aquellos que queréis ir más a la parte profesional y encontrar un trabajo en este sector, pues ya no solo basta con tener un currículum, sino que cómo nos preparamos las entrevistas, cómo las encontramos y cuáles son las claves para encontrar y poder trabajar dentro del sector, ya que no es algo fácil y menos en España. Y de esto también hablaremos con Sergio Barrado, que tiene mucha experiencia en este área también. Bueno, pues volvemos otra vez con Sergio y ahora ya estamos en esta recta final o parte final del vídeo. Es un vídeo largo, pero como veis hemos tocado todas las cosas o las alternativas posibles a grandes rasgos y por lo menos quiero que salgáis del vídeo sabiendo un poco o escogiendo el camino que queréis tomar en este mundo financiero y de la inversión, que a veces puede ser muy abrumador y hay muchas cosas a tener en cuenta. Y ahora para acabar, pues Sergio nos va a contar un poco las claves para encontrar trabajo en este mundillo, ¿no? Dinos, Sergio, que tú tienes mucha experiencia. ¿Cuáles son un poco las claves, los consejos que tú darías a alguien como los suscriptores que están empezando o que quieren encontrar trabajo como analista o como gestor o como lo que sea? Pues, a ver, lo primero es intentar encontrar cualquier trabajo, aunque sea de becario, y sin cobrar, me da igual. O sea, yo he trabajado gratis al principio por el tipo de trabajo y he dejado de ganar dinero, sobre todo al principio de mi carrera, pudiendo ganar mucho más dinero, he ganado bastante menos por el tipo de trabajo, ¿vale? Yo eso es un consejo que daría. Luego cada uno que haga lo que quiera también por las necesidades de cada uno, ¿vale? Yo es verdad que estuve trabajando unos años en BBVA y pude ahorrar un dinero que luego me vino muy bien, ¿vale? Entonces, las claves. Lo primero es encontrar un trabajo aunque sea de becario, en los trabajos que hemos comentado al principio del vídeo, ¿vale? Cualquiera de ellos. Si no es posible, claro, necesitas algo un poquito especial. Entonces, yo empezaría a estudiar el CFA, sobre todo si eres joven. Bueno, con 40 años pues te sirve de menos, pero con 20 y pico yo me pondría a estudiar el CFA. Y esa sería mi prioridad, sacármelo. Porque no es el CFA en sí, es lo que demuestra el CFA que has hecho mientras trabajas, ¿vale? Porque claro, si lo haces solo, no tiene tanto mérito que si lo haces mientras trabajas. Pues son muchos fines de semana que no puedes salir, ¿vale? Si no, pues también, o complementario, me estudiaría un máster. Ya digo, no voy a entrar en qué tipo de máster, pero hay máster más especializados por el tema del networking que hemos comentado antes, porque tú ves a tu profesor y tu profesor te conoce a ti. Y si eres de los mejores de la clase o ve mucha motivación o quiere y ve que, ostras, pues podrías servir como un analista que está iniciándose en su fondo para sacar trabajo, te lo va a dar. Y yo conozco algunas veces que he ido a reuniones con compañías, he visto un analista en concreto
que empezó a trabajar porque conoció en el máster a uno de sus profesores, ¿vale? Esto funciona así. Otra cosa que se puede hacer es intentar conseguir un MBA. Un MBA, pero de los buenos, ¿vale? No en el IEB y tal. O sea, un MBA puede ser en el IE, puede ser en el IS mejor, en la London School, en la London Business School. Yo, por ejemplo, trabajé con una persona en BVA que el tío era muy inteligente, sacó los CFAs todos año por curso. Y luego el tío aplicó a varios MBAs. Se sacó el GMAT y tal. Bueno, le cogieron en la London Business School y acabó pues trabajando con 30 y pico años sin haber hecho absolutamente nada de eso. Antes, con 33 años, tanto en MFS, que es una gestora de fondos americana muy top, y entró a trabajar y ganando un pastizal, ¿vale? En Londres. Y luego le mandaron a Estados Unidos. Entonces, lo que quiero decir es que posibilidades hay, ¿vale? No, ya no he entrado, nada más salir de la carrera ya no he entrado. Da igual, la carrera es muy larga, ¿vale? Si todo esto no funciona, pues se puede seguir otro paso, otra forma de hacerlo, que es, yo diría que es más, que igual casi puedes hablar más tú, Adrián, pero yo creo que es más tu forma de hacerlo, que es aprender por ti mismo. Por ejemplo, yo también aprendí contabilidad por mí mismo, pero tú también. Tú te hiciste unos cursos y tal, aprendiste contabilidad por ti mismo, abriste un canal de YouTube, tienes colgadas tus tesis de inversión, a ti nadie te ha enseñado. Entonces, quiero decir, eso es posible hacerlo. Es ser un poco proactivo, ¿no? Autodidacta. Incluso lo puedes combinar, puedes seguir un camino más académico y a la vez tener tus cosas, ¿no? Como más hobby o, bueno, por si sale algo. Eso es. No, claro, pero es que al final tú vas a una entrevista, si te conceden esa entrevista, que con todo lo que hemos hablado, te puedo asegurar que alguna entrevista vas a tener, eso seguro, en alguno de los trabajos que hemos visto, y tú luego vas con esa carta de decir, mira, yo tengo una web donde publico mis tesis de inversión. Y pueden estar mejor o peor, da igual. Yo alguna vez que he hecho algunas entrevistas a chicos, no me importa tanto tu tesis de inversión de lo que sea, de Tesla. No me importa. Lo que me importa es ver que tú lo has hecho. Lo que me importa es ver la motivación que tienes. Claro, ¿Vale? sí, esto lo comento al final del vídeo también, pero es eso, ¿no? Si te van dos chavales con el mismo perfil parecido y luego ves, oye, que este aparte tiene una página web donde cuelga tesis y tiene un canal, pues está claro, ¿no? Es diferencial. Es diferencial. Y yo, por ejemplo, mostrar motivación, yo te puedo decir que mostrar motivación en una entrevista es de lo mejor que puedes hacer. Ahora vamos a hablar de eso, pero es de lo mejor que puedes hacer. ¿Vale? Sí, yo te quería preguntar sobre todo por eso, como segunda parte, ¿cómo tú te preparabas o cómo alguien que empieza a buscar trabajo se debería preparar las entrevistas, sobre todo para este sector, que bueno, en España quizá es menos activo, pero en sitios como Londres, bueno, tú lo sabes de primera mano, es súper competitivo y es complicado, ¿no? Además, yo creo que has hecho tú rondas de entrevistas de no sé cuántas, Sergio. Me dijiste una vez que habías hecho como 11, sí. 12, ¿no? O sea, es que para mí es increíble eso. Sí, fue bastante... Además, fue ya el último shot que tenía ese año. He hecho todas las entrevistas de banca de inversión, de equity research, y era la última y justo ahí me cogieron. Claro, es que imagínate que te sacan a la 8 o 9, es que sería muy duro. Sí, es mucha gente, pero mira, una de las cosas, mira, yo la primera de las cosas que utilizaba para prepararme las entrevistas son unas guías, ¿vale? Que yo no sé si se siguen editando, pero que eran fantásticas, se llaman las guías VAULT, V-A-U-L-T, ¿vale? Y en esas guías te describía perfectamente qué se hacía en cada puesto de trabajo. En M&A, lo que hacía el analista, lo que hacía el associate, lo que hacía el VP. En Sales and Trading te contaban hasta un día de trabajo, cómo es un día de trabajo, para que entiendas. En Equity Research lo que se hacía. Y luego ya tú buscas. Metes en Forecast, que también hace 10 años, hace 12 años, es que no había tanta información como hay hoy. Hoy hay mucha más información. Yo esto de que aquí en YouTube que se publican cosas de informes de research y tal, yo eso no lo he visto en mi vida. ¿Vale? Yo lo veo, oye, gráficos de research, digo, ostras, esto, ¿vale? Lo que hablamos de la proactividad. Entonces,
una de las cosas que siempre destacaba en las entrevistas es que yo sabía exactamente lo que se hacía en ese departamento. Y eso parece una tontería, pero cuando muchas preguntas eran, muchas veces las preguntas eran, ¿qué crees que se hace aquí? Claro, si detallas exactamente lo que se hace, yo recuerdo en una de las entrevistas de Londres que me dijo, creo que no he conocido a nadie que conozca exactamente lo que se hace aquí sin haber trabajado aquí. Ya. Y mira que parece lo principal, ¿no? Como Parece lo principal, pero hacer. claro, no. Eso es. Sí, sí. Esas guías, yo no sé si ya digo, si se siguen haciendo las ediciones, pero aunque sean antiguas, el trabajo sigue siendo el mismo. Así que. Y además ahí te vienen muchas preguntas de entrevista. Muchísimas. Y muchas de ellas, yo no sé si se seguirán haciendo, pero en mi época sí se seguían haciendo, ¿vale? O sea, preguntas muy raras como, pues eso, calcúlame los grados que existen entre las agujas del reloj que marcan las 3:15 y no sé qué, o sea, cosas así, que esas eran más propias de banca de inversión. Un día si quieres debatimos porque algunas eran bastante... Recuerdo llegar a una, era en JP Morgan, que me dijo algo así como, vamos a jugar a un juego. Y ya dije, hostia, esto de un juego. Pero bueno, sí, ya entraremos otro día. Sí, sería una buena idea, ¿eh? El hecho de hacer un vídeo para ver si el suscriptor pasa la entrevista y tú ponerle los juegos, ¿sabes? Pues eso estaría bien. Sí, pero además te ponen en tensión, porque claro, no es lo mismo en tu casa, jugar en tu casa ese juego que jugar con el tío, ¿no? Y un consejo que yo daría es que yo siempre hacía, yo iba a todas las entrevistas y me daba igual que fuera exactamente lo que yo quería o no. Yo hacía entrevistas en Debt Capital Markets o en ECM, en emisiones de deuda, en emisiones de acciones. Y da igual, aunque luego me cogieran, luego decía no. Pero iba a la entrevista porque te vas quitando presión, te vas acostumbrando a la forma de hacerlo, te vas acostumbrando, te va haciendo también la cabeza. O sea, yo no diría que no a ninguna entrevista. Y no pienses que vas a hacer el ridículo, no lo vas a hacer. Si no lo sabes, no lo sabes y punto. La próxima vez lo responderás mejor, punto. Ya está. ¿Vale? Esa persona no la vas a volver a ver en tu vida. ¿Qué más te da? Es experiencia. Entonces yo no rechazaría ni una entrevista. Eso ya lo digo. Y da igual que no sea exactamente lo que tú estás buscando. ¿Vale? Aunque sea el departamento de no sé qué de una empresa pequeña, me da igual. O sea, yo no lo dejaría pasar. Entonces, bueno, eso, mostrar muchísima motivación, ¿vale? Que eso lo quiero estresar porque ya te digo, porque es una cosa que siempre... Mira, a mí me salvó, por ejemplo, cuando estaba en Londres, cogieron a 11 becarios. Y claro, empezamos 11, pero claro, al final acabamos 2 o 3. Y yo no era el que más sabía de todos. Había gente que sabía mucho mejor, mucho más, porque venían de HEC, no sé si lo sabes, pero bueno, es un gran école francés muy bueno, ¿vale? Entonces, gente... No lo conozco, pero me lo imagino. Pues es gente muy preparada. Entonces, claro, yo no sabía lo mismo que ellos. Pero claro, como yo mostraba mucho más interés y motivación, yo salía de la oficina y me llevaba los informes de research bajo el brazo para leérmelos el fin de semana. Y a veces que me pillaban los jefes de arriba, los jefazos, decían, ¿pero qué llevas ahí? Digo, no, informes. Y dice, ostras, Sergio, pero en serio. Digo, o sea, que tienes que mostrar esa motivación, ¿vale? Y luego me dijeron, mira, no eres el mejor, pero me da igual. Eres la persona que más ganas tiene de estar aquí. Entonces, yo no puedo decirte, o sea, yo te tengo que contratar, ¿sabes? Entonces, eso cuando trabajas, pero cuando haces la entrevista, eso es lo que quieres ver, ¿vale? Porque tú ya sabes que esa persona no sabe, no tiene esos conocimientos. Ya lo sabes, ¿vale? En cualquier caso, hombre, pues si vas a hacer una entrevista de finanzas o de money o lo que sea, o de auditoría, hombre, pues si puedes aprender contabilidad, pues repasa contabilidad antes de la entrevista. Si sabes que te van a preguntar sobre métodos de valoración, pues, hombre, aprende lo que pueden ser, ¿no? Cómo contar un método de valoración. Mírate alguna inversión que tú creas que pueda ser interesante por las razones que tú quieras, ¿vale? Ya digo, las razones no es realmente lo importante, es el racional y que las hayas elegido, ¿vale? Y esos son un poco mis consejos. Para preguntas de entrevista, como digo, en la guía de Vault, y había, creo, una guía
específica de preguntas de entrevista, ¿vale? Ya te digo que algunas no se repetirán seguro porque el mundo ha cambiado mucho desde cuando yo lo veía, pero sí que te puedo decir que hay muchas preguntas de entrevista que sí que se seguirían haciendo. Vale, perfecto, Sergio. Bueno, yo dejaré lo que pueda en la descripción. Igualmente, bueno, la gente ya he mencionado tu canal, os podéis suscribir, que es de Investing Corner, que lo tiene ahí Sergio escrito, que os lo recomiendo 100%. O sea, si ya veis lo que sabe Sergio, imaginad lo que muestra en sus vídeos en su canal. Y aparte, si me permite, Sergio, puedo dejar en la descripción algún mail o algún dato de contacto que la gente que quiera profundizar más o tenga alguna pregunta en específico para ti, te la puede hacer directamente. Sí. ¿Vale? Así que nada, pues con esto ya acabamos el vídeo. Muchas gracias por hacer esta parte y la primera, creo que ha quedado muy bien y seguro que has ayudado a muchos suscriptores y a mucha gente. Bueno, eso espero. Muchas gracias, Adrián. Un saludo, un abrazo, Sergio. Un abrazo. Por último, mencionar algo importante y es que toda esta formación está muy bien, pero siempre tiene que ser una formación continua, ya que siempre nos debemos estar formando para avanzar y no quedarnos nunca atrás, ya que siempre hay cosas nuevas y es imposible saberlo todo en este sector. Y también yo, a título personal, también os quiero recomendar que si estáis haciendo tesis, estáis creando contenido como yo en YouTube o en un blog, o queréis ser analistas y gestores, que no tengáis miedo y aunque seáis más principiantes, colguéis y publiquéis vuestras tesis y análisis, porque esto os puede ayudar mucho a tener más notoriedad, a que la gente valore vuestro trabajo y entienda que os queréis realmente dedicar a ello, ya que al final es como vuestra carta de presentación. Y que hay mejor como reclutador que ver a una persona que, además de un currículum muy bueno y de una gran formación, tener a alguien que, por ejemplo, pues tiene un canal de YouTube dedicado a la inversión y que además como hobby pues cuelga sus tesis. Eso dice mucho de la persona y creo que es bastante positivo. De hecho, gracias a ello yo, por ejemplo, he podido trabajar de analista en España, lo cual es bastante complicado ya que es un círculo muy cerrado. Pero bueno, simplemente quería comentar eso para acabar el vídeo y animar a todo el mundo que sea también un poco emprendedor o que tenga esa actitud autodidacta siempre. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. He intentado tocar todas las áreas. Si queréis que haga un vídeo en específico de alguna área como el CFA o el EFA, dejadlo en los comentarios. Recordad que si no estáis suscritos lo podéis hacer aquí debajo activando las notificaciones y dejando un gran like. Os dejo este vídeo que os puede interesar si os ha gustado este y recordad siempre invertir con cabeza.